Visita o llama al 235-5000. Para comer muy rico, los dos locales de ese lugar, Quinta Naguar y el que está sobre la Avenida España entre Bulnes y Malutín. La campaña Consumir Contenido Original, apoyar lo que es nuestro, te invita a valorar a quienes crean, una iniciativa de APF e IT. Para cada dolor hay un quitadol, así que no te olvides. Ello puede Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Agenda un test drive del Lexus al 021-619-0000 o en Mariscal López, casi Reclus. Lexus Experience Amazing. Baja la app de Banco Atlas. Banco Atlas, lo hacemos simple, lo hacemos digital. Aprender inglés en Wizard es wow. WhatsApp 0982-753-647. En un mundo lleno de expertos, mejor hacerle caso a los verdaderos. Whirlpool y su línea de lavarropas Expert. Encontrá el modelo que se adapta a vos en tu casa de electrodomésticos preferida. Con el pacto de confianza NGO. Buen viaje, Víctor. Muy amable, muchas gracias. Que sea así. No. Muy amable, buen 2 viaje. semanas. Sí, Bueno, 2 semanitas. pues vendrás con todas las novedades. Voy a venir con todas las polentas. Sí. Y con regalos. Sí. Regalar ¿A dónde va? A Europa. Bruselas, ¿verdad? Pues no Sí. solo No, Bruselas, ¿verdad? me voy a Holanda también. Qué bueno. Me voy a España, me voy a verle a mi hermano Honfleur, el país, la ciudad de Monet. Monet, la Normandía. Ay, tan lindo. No sé ni dónde queda, Sí, pero sí, no, sí, ya sí. me fui Yo no varias conozco, veces ahí. pero me El interesa. desembarco aliado. Día de... Día. Sí, yo me morí ahí. Una vez. Anina, Oscar. Sí. ¿Por qué, vio? Ese mismo día, en la vía pasada. Ah. Se Sí. bajó de uno. No. Me Cuando, voy a ir también. cuando la embarcación abrió, veces ya Manu y Temo ya ¿En serio? Al Soldado Ryan. El Soldado Ryan. Bueno, apasionante ver a la compañera querida Estela Ruiz Díaz preparar su artículo para última hora, porque ella pues a esta hora ya Guapa escribe. Estela, y hay que leerla. Muy Estela, cierto, ¿y a mí cuánto es le dedicas? Miguel Toda la tarde del sábado, porque tenés que resumir, digamos, Mínimo toda la 5 semana. horas. 5 horas. 5 horas. Pero va juntando Sí. a lo largo de la semana los temas más o menos. Depende. A veces hay como temas como muy resaltantes, Profundo. claro, que se te entregan bandeja. Es más Y fácil, en otras... La querida audiencia de Universo 970, hermosa tarde en este escenario de Luis Salinas, donde el Deportivo Luqueño va a ser de local y los equipos están plenamente confirmados, así que cuando guste. Sí, señor, en la voz comercial va a estar Sixto Heriberto López y también allí en estudios, en la parte de estadigrafía, el compañero Juan Coronel, a quienes saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo está, don Sixto? Bienvenido a esta entrega deportiva. Muy buenas tardes, mi querido Eduardo. Listos, prestos para esta jornada deportiva. Éxitos en la transmisión. Igualmente, 2 partidos tenemos, don Sixto, hoy, ¿eh? Así Sí, que, sí, señor. ¿Vieron a ahí? Vea. respirar, ¿verdad que sí? Acostumbrado. ¿Cuántos años de experiencia ya, don Sixto, eh? 47. Qué bárbaro. 47 años de radio. Sí. Excelente, una de las mejores voces comerciales que tenemos en la República del Paraguay, por supuesto, para estar con nosotros allí en la parte de estadigrafía, todo lo que se refiere a datos estadísticos. Juan Coronel, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Edu, excelente el saludo para todos. Una tarde calurosa, por cierto, y estamos con la información. En Informa Banco Basa. ¿Cómo juega el equipo local aquí? Sportivo Luqueño, ¿cómo juega? Rubén Darío Sosa. En portería, camiseta 12 para Alfredo Aguilar, línea defensiva 23 para Alberto Espínola, 5 para el capitán del equipo Alexis Villalba, 26 para Lucas Monzón, 15 para Sebastián Maldonado. Una línea de 3 aparentemente en principio, 18 para Sebastián Quintana, 16 para Ángel Benítez, 27 para Julio Báez, 19 para Marcelo Pérez, 11 para Walter González y 7 para Kevin Pereira. Un cambio en relación al juego de Libertad, Sebastián Maldonado por Rodrigo Alborno por una sobrecarga muscular. Los suplentes, Francisco Mongelos, Adrián Brizuela, Matías Suárez, Walter Rodríguez, Santiago Campos, Thiago Cáceres, Fernando Benítez, Sergio Díaz, Hugo Dorrego, Jonathan Ramos, Lautaro Comas y Federico Santander. Muy bien, ahí está el conjunto del Deportivo Luqueño. Lucas Monzón es argentino, Rubén Darío, ¿no? Te confirmo en breve. Correcto, es una de las nuevas incorporaciones del Deportivo Luqueño, sí. Le ayudo a Rubén Sosa, ex Alvarado, viene de la segunda división del fútbol argentino, algo similar con Ayrton Sánchez, que va a estar en el equipo de General Caballero, que viene de Bron de Adrogué. Muy bien, ahí está entonces Sportivo Luqueño confirmado. Entonces Aguilar, ahí está con Espínola, Villalba, Monzón y Maldonado en la zona defensiva. Benítez, Quintana junto con Báez en la zona medular. Pérez y González con Pereira arriba en la zona ofensiva. El Sportivo Luqueño, seguimos informando. En Informa Banco Basa. A tu lado en cada logro.
cómo juega el equipo de Juan León Mallorquín. Sí, señor. Esa música de fondo que escuchamos. General Caballero, ¿cómo viene? Rubén Darío Sosa. En portería, camiseta 1 para Luis Guillén. Línea defensiva 6 para Miller Mareco. 14 Alexis Rodas, 16 Jorge González y 3 para Ayrton Sánchez, 22 para Víctor Arguello, 32 para Gaspar Vega, 29 para Osmar Jiménez, 11 para Richard Salinas, 9 para el capitán del equipo Clementino González y camiseta número 10 para Sebastián Arce. Los suplentes: Tales Wazowski, el arquero de emergencia Richard Cabrera, Gabriel Molinas, Luis Cáceres, Ronald Roa, Silvio Torales, Jorge Armoa, Marcelo Ferreira, Enzo Alegre, Juan Franco y Stephen Díaz. Lo llamativo, como se vio ya en otras ocasiones en General Caballero, en esta ocasión, para el juego de palabras, 11 suplentes, agregaron un poco más y el Deportivo Luqueño tiene 12. Excelente, ahí está Lipio Colmán junto con José Cuevas y Diego Silva, los árbitros para este compromiso en esta tarde agradable, Carlos Martínez. El ambiente por sobre todo, esta hora por lo menos para poder, digamos, la gente venir y disfrutar en familia por la temperatura que viene, porque últimamente estábamos teniendo justamente esa temperatura muy fresca por sobre todo aquí en Paraguay, ¿eh? Y estamos en la famosa temperatura de invierno, el clima de invierno, porque a esta hora hace un poquitito de calor incluso. No da para estar con abrigo ahí en las gradas, pero esto empieza a entrar, a esconderse el sol y vas a empezar a bajar de vuelta la temperatura, pero sumamente agradable. Espectacular está el clima para la práctica del fútbol, mi querido Eduardo. Y el escenario deportivo Rubén Darío Sosa, impecable también el estadio del Club 12 de octubre, como siempre, ¿eh? Perdón, Eduardo, si me repetís, por favor. Que el escenario está en buenas condiciones, digo, que no está raleado, que está bien cuidado, ¿eh? Aunque, fíjate, Eduardo y compañero también allí, al costado de la línea, a lo largo y ancho, Carlito también ahí al costado, a lo largo y ancho, acá cerca, hay pocitos. Acá cerquita, ¿verdad? Hay pocitos, sí. Ajá. Se ve algo, es como que pasó algo, qué sé yo. Algo lastimado porque... El tractorcito, por decirte. Sí, algo lastimado todavía en este sector porque las veces que llueve justamente es la parte más húmeda del escenario frente mismo a nosotros. Sí. Disculpame, me parece, Edu, que quedó secuelas de aquel juego de la apertura o lluvia o plena lluvia entre Guaraní y Luqueño, sí, en ese escenario. Totalmente, y sigue indudablemente en ese sector sufriendo, digamos, esa falta de prenderse, digamos, las gramillas que se suele tirar aquí en el estadio del Club 12 de octubre de la ciudad de Itagua. ¿Querías decir algo, y el otro día cuando vinimos para el inicio de este campeonato, justamente vinimos a la noche. Capaz no pudimos divisar en ese horario justamente esto que está acotando Rubencito Sosa. Aparte, hablando de escenario deportivo, el Superclásico se juega en Ciudad del Este. Habría que ver cómo está en condiciones también ese escenario del 3 de febrero. Otro de los escenarios que está realmente impecable y coqueto va a ser el estadio de... A ver, mañana... el estadio de Ameliano, sí. Estadio Villeta Ameliano, o sea, la fortaleza del Pique Ciri, sí, señor. Ese escenario deportivo está impecable para el día de mañana. Y lo mejor de todo es que se prendió, digamos, el aficionado de Villeta y también la hinchada de Cerro Porteño, que creo nos ha dejado un solo boleto para acceder ya a esta instancia, digamos, para el día de mañana en ese partido, Carlos. Vos sabés que era algo de esperarse porque el lunes estuvimos por ahí con los compañeros para el partido justamente entre Ameliano y Atlético Tembetaré y muy buena cantidad de aficionados de la B Azulada justamente ahí debajo de la sala de prensa, al menos estaba en un 80% más o menos estaban ocupadas las gradas en aquel partido y ahora justamente que va uno de los grandes hasta la ciudad de Villeta, no me quiero ni imaginar lo que va a ser la expectativa. Sí, totalmente, y esperemos que se comporte bien la gente, que se comporte bien y cuidemos este deporte tan hermoso que tenemos, que es el fútbol, porque muchas veces condiciona mucho a la gente ir también a los escenarios deportivos por la mala conducta de muchos que denominados barras bravas. A mí me gustaría que las hinchadas sean hinchadas organizadas y que se comporten y vean de otra forma ya este deporte que nosotros tenemos, que da gusto sentirla, palparle y estar y acompañar en los escenarios deportivos, Carlos. Y justamente con relación a lo que está diciendo, no sé si la TV está mostrando algo de eso, ¿verdad? Pero acá abajo justamente de la sala de prensa es muy lindo todo lo que estamos viendo, la cantidad de familias, muchas criaturas con la camiseta del Sportivo Luqueño justamente están en este recinto deportivo
para seguir lo que va a ser este encuentro deportivo, Eduardo. Sí, señor. Asimismo, los minutos que siguen pasando en la boca de acceso, allí donde está esa mascota, las veces que juega Sportivo Luqueño, siempre va este muñeco inflable, Rubén Darío Sosa, ¿eh? Sí, como es característico Hay que del ponerle... Deportivo Luqueño para el recibimiento, en este caso, de los equipos. En este escenario sí se utiliza, por ahí entran, en otros de repente pasan al costado. Falta que se alegre un poquito el muñeco. Sí, Juan Coronel. Bueno, y Luqueño, que también tiene el caso particular de Diego Chino Martínez, que tuvo que haberse presentado, no lo hizo, pasó para otra fecha, no lo hizo, y hasta ahora ningún directivo de Luqueño habló sobre el tema. Algo muy raro que envuelve a este delantero. Sí, te escucho. Sí, para hacer un agregado, algo llamativo. Buenas tardes, don Baeza Panderera. Listo. Don Víctor, estamos en vivo para Universo 960. Bueno, aparte... Bueno, ahí enseguida el contacto nuevamente con Rubén, con Eduardo, con Carlitos para este partido que arrancará a las 4 de la tarde entre los equipos de Luqueño y General Caballero, abriendo la segunda fecha del torneo a clausura 2025. Duelo que promete y bastante por la diferencia que hay entre uno y otro en la lucha por la permanencia. 19 puntos tiene a su favor el Sportivo Luqueño, divide por la misma cantidad de temporadas que General Caballero, por ende el equipo de Mallorquín está complicadísimo en la zona roja del descenso, lugar en el cual lo acompaña el conjunto de Tembetarú. Es decir, ambos están en intermedia del 2025 ahora, pero como faltan aún 21 fechas para el final del clausura, cualquier cosa puede pasar, pero están muy complicados tanto General Caballero y el conjunto nómada Sixto, hablo de Tembetarú. Atención, hay sorteos y hay mega sorteos. Si vos estás a solo 6 números de ganar 2.940 millones con Megaloto, el pozo en efectivo más grande del país. Jugá ya desde tu celular, fácil y rápido, en lotoqr.megaloto.com.py. También podés jugar con tu dinero en locales de pago express, Equipago, Pingis, Webae, Infonet, cobranza de todo el país. Lotería Megaloto. Elegí cambiar tu suerte. El Sol Seguro, solicitando póliza de seguros al 021-236-3000. Ingresa a la página web www.elsol.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña al ciclón a La Plata, Buenos Aires, viajando con Univiajes, Estudiantes versus Cerro Porteño, 20 de agosto. El paquete incluye viaje ida y vuelta, refrigerio, 2 noches de alojamiento, con desayuno, traslado al estadio, al sector visitante, precio especial, 1.790.000. Seña, 200.000. Financiación, hasta 12 cuotas. Contactos al 0981 16 67 22. Bien, y arranca la fecha 2 con este muy buen partido que será arbitrado por Alipio Colmán, asistente 1 José Cuevas, el 2 Diego Silva, cuarto juez César Rolón, en el bar Ulises Mereles y como asistente bar Cristian Sosa. Por Universo 970 vas a escuchar los relatos de Eduardo Rojas, comentarios de Carlos Pechocho Martínez y el móvil en la voz de Rubén Sosa. La fecha va a continuar hoy también con un partido a las 18:30 en el Estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero, el duelo entre 2 de Mayo y Libertad. El campeón vigente juega hoy, recordando que había caído en la primera fecha 1-0 ante Luqueño en La Huerta. La jornada número 2 del clausura continúa mañana con 2 partidos. 15:30, Ameliano en Villeta, en la Fortaleza del Piquicirú, recibirá a Cerro Porteño, y a las 18 horas el duelo Nacional Guaraní en el Estadio Arsenio Erico en el barrio obrero de Asunción. Y el domingo 13 tendremos un compromiso, el que arrancará a las 18:30 horas en el Villa Alegre de Encarnación. Trinidense lleva allí a Olimpia un partido ese domingo, porque a las 4 de la tarde se va a disputar la final del Mundial de Clubes en Estados Unidos, específicamente en New Jersey, el duelo entre el PSG de Francia y el Chelsea de Inglaterra. Para el lunes, un partido en el cierre de la segunda fecha del torneo clausura, ese será Tembetarú ante Recoleta, 18:30 horas en el Luis Alfonso Gianni de Villaliza. En Basa sabemos que los logros son más grandes cuando se comparten. Por eso, en Basa tenemos un producto para hacer posible cada momento. Basa a tu lado en cada logro.
En Punto Parma, cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Días de conexión ilimitada. Con los paquetillos ilimitados a recargar en todos lados, todo contigo, todo ilimitado. Uninorte lanza carreras virtuales, Derecho, Ingeniería Comercial y Administración. Estudia donde estés con la calidad de siempre. Uninorte, número 1, ahora a tu alcance. Y llega a su 2025... el evento deportivo juvenil más grande del continente, 42 países, 19 días, 8 sedes y más de 4.000 atletas del 9 al 23 de agosto en Asunción. Compra las entradas en tuti.com.py. Bien, correcto, gracias. Muy bien, volvemos al contacto con Eduardo Rojas. Muy bien, muchísimas gracias, Juan Coronel. Volvemos de vuelta, siempre pestañeo, siempre hay un pequeño inconveniente aquí en la ciudad de Itagua, las veces que vamos a hacer esta cobertura deportiva aquí en la ciudad de Itagua, pero ya todo solucionado por sobre todo y tenemos, repito, el ambiente como para poder vivir un encuentro emotivo entre estos dos equipos que sí se necesitan. Ya en boca de acceso en cualquier momento los protagonistas, Rubén, sí. Sí, para hacer un agregado, ingresa Federico Santander, camiseta número 9, en lugar de Walter González, por una lesión que sufrió un jugador de luqueño titular, Walter González, en la entrada en calor. Y no es poca cosa, Edu, perdón, no es poca cosa porque Walter González viene de darle el triunfo al luqueño contra el Libertad. Ha sido el delantero que más goles ha marcado para el Sportivo Luqueño en este 2025. Había marcado 3 en el torneo de apertura, o sea, una baja sensible, una raza sensible para este Sportivo Luqueño. Correcto, todo listo, tanto General Caballero y Sportivo Luqueño frente a frente aquí en la ciudad de Itagua, Sixto. Ruge el Chaco, para toda la nación, somos orgullosos de ser paraguayos. Bienvenidos al Paraguay, bienvenidos a Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. La mejor camioneta china del mercado con tecnología japonesa, la poderosa ZR R6 2025. Llegó para el trabajo duro y la aventura. Conocela hoy en Rodaria, Paraguay. Esta semana, el fútbol está de luto también. Se recuerda el fallecimiento el día miércoles, falleció Osvaldo Aquino, campeón con la selección paraguaya en el 79, también con Olimpia, la Copa Libertadores de América, la Copa Intercontinental. También con el Olimpia en el 75, 78, 79, 80, 81, 82, 83, según los datos que tenemos y manejamos indudablemente. Y la APF, creo, emitió también un comunicado saludando a familiares por esta triste pérdida del fallecimiento, repito, de Osvaldo Aquino, un gran exfutbolista del Club Olimpia, Carlos. Y lo más probable es que acá se haga el famoso minuto de silencio, justamente lo estuvo recordando el Olimpia, y uno siente mucho cuando empiezan a ir leyendas, ¿verdad? Para los más jóvenes seguramente va a ser difícil recordarlo, pero siempre es bueno, ¿verdad? Que nosotros también como periodistas podamos dar siempre un poco de lo que ha sido su biografía y su historial, porque tantas leyendas tienen responsables. A veces nos quedamos solamente en apuntar a 1 o 2 personajes, pero para que un club haya conseguido grandes leyendas siempre se requiere de un equipo, y un equipo no son solamente 11 futbolistas, Eduardo. Claro, totalmente, y formó parte de ese grupo brillante que le dio mucha satisfacción al fútbol paraguayo, que es el Olimpia y también la selección paraguaya. Y a propósito, en ese equipo también el cordillerano caraguataguense Carlos Yaluc, de la ciudad de Caraguatagüí, estuvo jugando con él también. Momento donde estamos observando el ingreso del Sportivo Luqueño, como también de General Caballero de Juan León Mallorquín, y es momento de presentar el comentario previo de esta jornada. De Sportivo Luqueño con General Caballero frente a frente, con cara de perro en este partido. Sí, señor. Aquí en la opinión y el concepto de Carlos Martínez en una presentación de Liquimol y lubricantes y aditivos, la marca número 1 de Alemania. Y mirando acá con lo que va a pasar, Edu, Federico Santander no solamente se mete en el equipo titular, sino, si no estoy viendo mal, ingresa con la cinta de capitán. Mira, de casi estar en el banco de suplentes a ser el capitán del Sportivo Luqueño en este partido. Nos tiene acá 2 equipos con una idea futbolística bien definida, pero con 2 realidades distintas. Uno a veces escuchaba a muchos hinchas del Sportivo Luqueño preocuparse por el tema del promedio, pero la realidad es que son 19 puntos de diferencia si queremos verlos como rivales directos en el tema de la promoción. Luqueño viene de ganar y el hincha ahora ya se enfoca, ya quiere pensar en lo que va a hacer, pelear quizás el campeonato o meterse en alguna competencia internacional para el siguiente año. En el caso de General Caballero, así de sencillo, sin dar rodeo, Edu.
General Caballero tiene que hacer una campaña casi de campeonato para lograr la permanencia, porque divide por 3 temporadas y también va a depender mucho de lo que siga haciendo el Deportivo Recoleta en este campeonato. El otro que está complicado en el promedio es el Atlético Tembetario. Respecto al fútbol en sí, el Deportivo Luqueño termina teniendo 2 cambios obligados. Estamos hablando de que Sebastián Olmedo ingresa como lateral izquierdo por Rodrigo Alborno por una lesión, y reciencito, luego del calentamiento, Walter González se baja de este partido para que Federico Santander ingrese y haga dupla con Marcelo Pérez. La idea de Julio César Cáceres a priori no cambia. Estábamos viendo 3 en el medio, dice, pero yo creo que Báez podría tirarse un poquitito más hacia el sector derecho, y seguramente Marcelo Pérez y Federico Santander van a estar digamos, comandando lo que va a ser la dupla ofensiva de este Sportivo Luqueño. Y del otro lado, General Caballero, que realizó algunas modificaciones luego de lo que ha sido el partido contra Cerro Porteño, y uno de ellos es la inclusión de Ayrton Sánchez como lateral izquierdo, recién llegado de la Argentina, lateral izquierdo, ex Bron de Adrogué, justamente de la segunda división del fútbol argentino. Entonces, ya como titular en la saga central ya lo conocemos a Alexis Rodas y Jorge González, que vienen jugando hace rato, y Miller Mareco como lateral derecho. Estamos viendo ahí en el medio campo a Gaspar Vega, seguramente que va a ser el más fijo del equipo de Sebastián Vázquez. Teodoro Arce, que estaba entre que se iba, que se quedaba, hoy nuevamente con la número 10 de la camiseta, con la número 10 de General Caballero, ¿verdad? Y seguramente va a ser el hombre a tener en cuenta por la defensa del Sportivo Luqueño. Y ni qué decir a Clementino González, que es el hombre gol de este equipo alto paranaense, que repito, necesita sumar de a 3 para pensar seriamente en mantener la categoría. De vuelta lo tenemos a Lipio Colmán, el árbitro del otro día, que ha sacado muy bien el partido entre Trinidense y Recoleta, salvo eso que habíamos indicado de los tiros de esquina. Lindo partido nos espera, Eduardo. Sí, señor, ha sido el comentario de Carlos Martínez. Tocará la pelota el equipo de Juan León Mallorquín. En cualquier momento va a comenzar este compromiso en una tarde bastante agradable, sí. También hay cambio en capitanía. Queda como capitán Federico Santander. Sí, señor, no se va a hacer el minuto de silencio en honor a Osvaldo Aquino, ¿eh? Así como está la cosa. Y no al final, ¿eh? Sí. Sí. Cuando mira el árbitro dice que comience nomás el partido, movió la representación de General Caballero y arrancó el partido. Jesús de Universo 970 ya presenta el relato de Eduardo Rojas. La pelota viene sacando de cabeza González por un costado, va a buscar el argentino Sánchez, se va el balón por un costado, será lateral para el Sportivo Luqueño, que ahora aprieta el acelerador, buscando conectar el centro hacia el sector derecho. Cuidado con este avance, la tiene Quintana, amaga y se queda con el balón, jugando más atrás para el Beto. El Beto viene tocando de vuelta para Quintana, recuperando está el jugador Jiménez, llevándose esa pelota por el costado izquierdo, saliendo ahora, tocando bien con Teodoro, se anticipa, viene la marca, recuperando en ese sector Villalba para el conjunto del Sportivo Luqueño. Con Apostala, recibí 10.000 guaraníes gratis. Para apostar, registrate en www.apostala.la. Apostala, la casa de apuestas número 1 del Paraguay. Quiere tomar la iniciativa Sportivo Luqueño, Carlos. Estábamos, justamente de lo que estamos hablando, Eduardo. En principio, a mí me habían marcado 3 en el medio del Sportivo Luqueño, pero es tal cual. Es 4-4-2. Con Julio Báez tirándose a la derecha, Ángel Benítez con Víctor Sebastián Quintana en la saga central, o sea, en el medio campo central, en la medular, y Kevin Pereira por el sector izquierdo. Entonces arriba quedan Federico Santander y Marcelo Pérez. Viene hacia el sector derecho, entonces el lateral que va a corresponder al conjunto rojo, que ya viene colocando esa pelota donde puede estar aquí el jugador Ocampo, que va a meter presión en el medio sector, viene cargando, atención aquí, General Caballero se mete dentro del área, sacaba esa pelota Monzón para el equipo luqueño, insiste Kevin, también pelea allí el jugador Pérez, baja la pelota en la zona defensiva, González recuperando la pelota para el equipo de Juan León Mallorquín. Asociate a la cooperativa Medalla Milagrosa por tan solo 85.000 guaraníes y empieza a disfrutar de los beneficios. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Segunda fecha del campeonato del fútbol paraguayo. Después de este compromiso, 2 de mayo se enfrenta a Libertad en el Estadio Río Parapití. Lo vamos a vivir a través de Universo 970 cuando tiene el balón Maldonado. Toca para Kevin Pereira. Aguanta Kevin, quiere zafarse de la marca. Para mí hubo mano, siga, dice el árbitro. No hubo intención cuando tiene la pelota Santander. Se mete Santander, está González en la marca. Santander busca conectarse en el medio. Aparece Rodas recuperando esa pelota para General
General Caballero. Pasa por los locales de Mecal Muebles, encontrás excelentes ofertas, una gran variedad de muebles. Mecal Muebles está barato. ¿Querés que tu motor dure más y consuma menos? Muchas personas ya lo hacen, por eso eligen Liquimoli. Tecnología alemana de precisión, elegí calidad premium Liquimoli. Viene con el balón en la zona defensiva Alexis, enviaba la pelota por afuera muy cerquita, estaba Clementino González poniendo el cuerpo, el que está insistiendo en estos primeros minutos, primeros movimientos de este primer tiempo es el conjunto luqueño, Carlos. Oportuna intervención recién de Víctor Sebastián Quintana en una de las primeras intervenciones de General Caballero. Víctor Argüello recuperó esa pelota que le había dado a Richard Salinas, que se barre. Y cuando parecía que iba a quedar cara a cara con el portero Alfredo Aguilar, apareció Víctor, el animalito Quintana, con todo el oficio del mundo para evitar que Richard Salinas siga hacia su portería. Sí, señor, cuando se mete en terreno luqueño, General Caballero presionando por el costado izquierdo a través de este saque manual, va el argentino Sánchez con el saque manual que va a corresponder al equipo rojo de Juan León Mallorquín. Saludamos a toda la querida audiencia de Ciudad del Este, de la zona de Caguazú, zona central, gente que a estas horas de la tarde están prendidos al receptor y escuchando Universo 970, carga aquí, qué bárbaro el remate de Salinas, le salió abierto y el defensor, ahí estaba, creo, era Monzón, el que estaba callando el grito de gol de General Caballero, Carlos. Y volvió a avisar el número 11 de General Caballero, Richard Salinas. En menos de 5 minutos ya está siendo el más incisivo en General Caballero. Le quedó una pelota ahí cerca, en el borde del área rival, le pegó con la zurda. Para mí tenía destino de portería esa pelota, pero termina desviándose y es tiro de esquina para General Caballero. Sí, señor, se va Jiménez para poder colocar esa pelota dentro del área grande del conjunto deportivo luqueño, que bajan todos allí para poder defender y sacar esta pelota de la zona peligrosa, por cierto. Va Jiménez con el centro arriba, segundo palo en el fondo, saca bien de cabeza Alexis Villalba para Luque. Está recuperando otra vez en su zona defensiva el conjunto de General Caballero con Sánchez, devolviendo esa pelota, pero va a parar a las manos del portero Alfredo Aguilar, que recupera para Luqueño. Atención, hay sorteo y hay mega sorteo. Si vos estás a solo 6 números de ganar 2.940 millones con Mega Loto. Jugá Mega Loto, Lotería Mega Loto, elegí cambiar tu suerte. Viene el cambio de frente por el sector derecho, cuidado con este avance, viene Báez al ras del piso, el pase a la derecha, recupera Rodas y sale ahora disparado, tratando de recuperar esta pelota Marecos para el conjunto y organizando su fútbol, el conjunto de General Caballero sobre mitad de campo, abriendo juego por derecha de vuelta para Ocampos. Ocampos está mirando a ver a quién le tira, está pidiendo la pelota González, pero el ras del piso, el pase nuevamente un poquito más atrás, tocando para Vega, la presión es del conjunto rojo hacia el lado izquierdo, Teodoro que no alcanza, se arroja al piso, se le va la pelota por un costado, será tiro de meta para Luqueño. El Sol Seguro, solicitando póliza de seguros al 021-236-3000, o ingresa a la página web www.elsol.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. Sí, señor, marcamos el tiempo de juego en este compromiso, Sector Iberto. Con mucho gusto, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto, y el tiempo de juego 5 minutos, primera etapa, y el marcador. Punto Parma, indica Eduardo. El fútbol se siente, muévete, 0-0 el partido. Ay, aparecía Guillén allí complicándose. Marcelo Pérez al acecho para el conjunto del Deportivo Luqueño, Carlos. Peligrosa maniobra de Luis Guillén, que parecía no podía controlar esa pelota, que también el pase de Alessio le tiró un ladrillo, le tiró un cascote al golero de General Caballero, que parece haber quedado lesionado. Y Marcelo Pérez, que estuvo muy cerca de robar esa pelota y marcar el primero. Rubén, ¿qué le pasó al arquero? Y al trabar con el delantero del Deportivo Luqueño quedó muy sentido Luis Guillén en la pierna izquierda, el tobillo izquierdo para ser más exacto, pero no pasó a mayores. Tobillo, rodilla, ingle, de susto, todo un poco para justificar esta... Susto. Sí, para justificar esta mala pata del arquero que se complicó justamente donde estaba allí. Va Pérez, ese señor que estaba presionando. Hay salida que va a corresponder a General Caballero, don Síctor Iberto. En Baza tenemos un producto para hacer posible cada momento. Vas a tu lado en cada logro, y en Punto Parma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Corre Maldonado también, el jugador Salinas no puede alcanzar esa pelota, será lateral para Luqueño en su terreno por el costado izquierdo, y Juan Coronel ya le puso el sobrenombre a algunos jugadores. Otro de los jugadores de Juan Coronel es el número 19 de Luqueño. Pérez. Sí, de la lista de Juan Coronel. Ya vienen de fábrica, sí. Yo solamente les retransmito lo que tenía como información. Informa Banco Baza a tu lado en cada logro, Juan Ramón. Primera División Argentina, minuto 36, Central Córdoba con el paraguayo José Florentín titular, empata sin goles ante Aldo Civi.
Maneja la pelota en la zona defensiva el conjunto de General Caballero tratando de salir a marcar la jugada izquierda-derecha. Prefiere tocar sobre mitad de campo. Viene levantando cuadradita, por cierto, allí Jiménez tratando de buscar otra vez el jugador Clementino González. Aparecen dos delanteros 9-9 en este Deportivo Luqueño y uno Clementino en la representación de General Caballero. A ver qué pasa. Juegos de costado, centro en el medio. Hasta el momento no le llegan, digamos, así las pelotas que tiene que llegar tanto a Pérez como también a Santander y menos a González hasta el momento, Carlos Martínez. Dos propuestas muy diferentes en ese sentido, porque Deportivo Luqueño está jugando con el famoso doble 9, como habíamos dicho, está jugando con un claro 4-4-2, con Marcelo Pérez y Federico en Santander en la delantera, mientras que Clementino González está dedicándose a pelear la sola contra, o solo en realidad, contra los defensores del Deportivo Luqueño. Ahí para bajarle a Teodoro y a la derecha justamente Salinas, que están pescando siempre. Es así, y también en los pases largos de Gaspar Vega y a veces de Víctor Argüello, de muy buen pie el jugador ex 2 de mayo. Se viene el centro pasado justamente Clementino dentro del área grande cuando está recuperando por el sector derecho de vuelta Salinas, busca aquí compañía allí tocando el balón por el medio y se va a restablecer el jugador de General Caballero cuando pide asistencia. Sigue el avance para el equipo de Juan León Mallorquín. Atención, aquí para ya la sección, no, cuando se mete dentro del área, colocó el remate. ¿Qué pasó? Hubo indecisión allí para poder rematar. Se escuchó un silbato, no sé si Rubencito que está... Sí, hubo un sonido de silbato alguien en las gradas tiene un silbato. Sí, porque yo automáticamente me fijé primero hacia el juez de línea, por si había cobrado posición prohibida, no levantó el banderín, lo miré al árbitro y tampoco había sancionado nada. Sí, bueno, lamentable esto, porque si la policía está detrás, puede fácilmente captar quién de repente de los aficionados puede estar teniendo un silbato igual que el árbitro principal de este cotejo, porque se presta como imagínate, General Caballero estaba cargando, estaba en posición de poder convertir un gol, diría. Vos sabés que todos quedaron parados porque se escuchó un silbato. Y también nosotros. Sí. Rubén Sosa, vos también te confundiste, No, yo estuve observándolo al árbitro muy atentamente porque él estaba siguiendo la jugada y no lo estaba mirando a Clementino González, que estaba muy sentido, que estaba pidiendo asistencia. La salida será para Luqueño en su terreno por el sector derecho. Días de conexión ilimitada con los paqueticos ilimitados. Recarga en todos lados, todo contigo, todo ilimitado. Uninorte lanza carreras virtuales, Derecho, Ingeniería Comercial y Administración. Estudia donde estés con la calidad de siempre. Uninorte número 1, ahora a tu alcance. Carga el Sportivo Luqueño llevándose esa pelota al Beto Espino en la sobre mitad de terreno para Báez. A ver qué hace Sportivo Luqueño con el balón. No falta, dice el árbitro. Se viene el tiro libre en perjuicio de Quintana, que quería llevarse esa pelota, lo bajaron. Viene el tiro libre para Luqueño, sí. Me viene a la memoria que me parece que el Loco González hacía eso dentro del campo de juego en su momento. Le salía muy bien el tema de imitar el sonido del silbato del árbitro. Sí, había un jugador, no sé si era de Guaraní, en la década del 80, que era especialista en hacer eso también. Forma parte del folclore, pero a esta altura ya hay muchos intereses. Hoy día, no sé. Habría que ver si alguien tiene realmente un silbato allá en esa zona. Tengo mis dudas. Porque sí se escuchó, Eduardo, el sonido del silbato en una de las gradas. No te puedo decir en cuál, pero sí se escuchó. Sí, ojo de Paitengo lo mitad. Por algo se quedaron los futbolistas. Sí, va a venir el tiro libre. Aquí tiene Báez el avance para el conjunto Deportivo Luqueño. Se mueve Pérez, se mueve Santander. ¿Será que viene el primero de la tarde? Centro buscándole a Pérez. Atención, el remate de cabeza. Aquí aparecía Monzón en ese sector, el lado izquierdo. Una clara opción para Luqueño. Estaba en posición adelantada. Sí, señor, dice el árbitro. Será tiro libre defensivo para General Caballero. Petro Chanco, precio, calidad y litro exacto y el tiempo de juego. Ahora 11 minutos de esta primera etapa y el marcador punto Parma indica Eduardo. El fútbol se siente, muévete, 0-0 el partido, que se juegue, nomás dice Limpio Colmán. Esa pelota está en tránsito en terreno del Sportivo Luqueño. En el fondo viene sacando de cabeza Villalba. La pelota está botando donde está Teodoro. A ver qué hace Teodoro. Arce se la lleva Beto Espino, la está en la marca. Triunfa el jugador del conjunto de Juan León Mallorquín. Logró tocar en el medio. Entraba raudamente en ese sector Vega. No pudo dominar y ahora sale la contra. Luqueño ahora se anima saliendo por derecha. Ahora sí para Santander, que toca de vuelta sobre mitad del campo nuevamente para Báez. Que domina y viene el cambio de frente. La pelota para Kevin. No le dice allí Marecos con golpe de cabeza sacando esta pelota para el equipo rojo de Juan León Mallorquín. Llega a su 2025 el evento deportivo juvenil más grande del continente, 42 países, 19 días, 8 sedes y de más de 4.000 atletas del 9 al 23 de agosto en Asunción. Comprar las entradas en tutti.com.py y no te quedes fuera de ASU 2025. Estamos en el universo 970, fecha 2, campeonato fútbol paraguayo. Kevin caga el piso, no pasa nada, dice el árbitro cuando recupera Marecos y viene triangulando con
González, tocando el balón por derecha, de vuelta para Salinas y la devolución para Miller. Toca y toca ahora el conjunto rojo sobre mitad de terreno luqueño. Se repliega, General Caballero intenta por derecha, buena la proyección aquí, se la lleva aquí Miller, Marico cae al piso, 2 hombres en la marca, recupera luqueño, en la posesión del esférico sale Quintana para luqueño sobre el medio. Ruger el Chaco para toda la nación, somos orgullosos de ser paraguayos. Bienvenidos a Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Está agradable el partido, Carlos. Estamos transitando un lapso donde no hay un claro dominador sobre el campo de juego, con los dos equipos intentando a su manera. Creo que el Sportivo Luqueño está abusando demasiado con los balones largos. ¿Se traban en la mitad de terreno? Se traba mucho en la mitad del terreno y por momentos parece que General Caballero está sacando un poquitito de ventaja por esos 3 hombres que tienen más hacia la medular. Opinaba Carlos Martínez en una presentación de Liquimol y lubricantes y aditivos. Hay lateral y corresponde al equipo de General Caballero por el costado izquierdo, sí. Fíjate en un detalle no menor, Carlitos, también. En uno de los bancos de General Caballero, en este caso, se subieron sobre el asiento para poder observar mejor el partido. Aculento persona veina, Rubén. Por eso es. A ver. Y los suplentes del Deportivo Luqueño todito con la mano ahí en la cabeza más o menos para resguardarse del sol también. Y justo te estaba mirando lo que están en la platea, Juan Petengil también allá arriba, a lo que tenemos de frente. Están disfrutando porque tu hija y gusto en nada doncito veces ya ves. Sí, señor. Es lo mitad en el estadio, pero no se vende más ni tampoco se permite más el equipo tereré, creo, en los estadios, ¿eh? No, porque se tiene como objeto contundente. Ajá, así. Vaya, Pota Quintana recupera, abre juego por derecha, Luqueño quiere salir en su terreno tocando, va Marcelo Pérez, encara Pérez, se zafa Pérez, atención que puede venir el primero, está entrando allí el jugador Santander, a ver si alcanza esa pelota, va Kevin, recupera por el costado izquierdo, espera Santander, aquí cae al piso Marcelo, cuando va a insistir otra vez Kevin, ya se forma la defensa del conjunto rojo, se gana un córner, desaprovechando Luqueño una posibilidad, Carlos Martínez. Vos sabés que Kevin Pereira perdió tanto tiempo esperando que llegue un compañero, porque la única opción que le vino en mente parece ser dar el pase atrás, hasta que después se animó y quiso encarar, pero ya era tarde, porque en ese momento Miller Mareco ya tenía la ayuda de Alexis Rodas y ahí ya le fue más difícil para Kevin Pereira. Corner corresponde a Luqueño, va Quintana, se recupera, se repone Mbappé, sí señor, dentro del área grande va a venir el córner, que será para Luqueño. La mejor camioneta china del mercado con tecnología japonesa, la poderosa ZR 6 2025 llegó para el trabajo duro y la aventura. Motor potente, bajo consumo y con la garantía número 1 del país. Conocela hoy en Rodaria, Paraguay. Se toman la marca allí Jorge González junto con Santander. Le llama la atención en este caso el árbitro Alipio. Le dice tranquilo, ustedes va a venir porque cobro cualquier cosa. Le dice más principalmente al central. Viene el centro, saltaba Alexis. La pelota va a parar a las manos del portero Luis Guillén, estaba atento en esta acción, Carlos. Empezamos en realidad, Eduardo Rojas. Lo único que le habíamos reclamado a Alipio Colmán en el partido anterior es lo que acaba de hacer de vuelta. Perdiendo casi 30 segundos para hablarle a los que están en el área. Y cuidado con Marcelo Pérez. Eduardo. Sí te escucho. Marcelo Pérez justamente, aparentemente está con un golpe más que importante, se tiró automáticamente en el área de General Caballero, está muy sentido jugador del Sportivo Luqueño, y observando un poco el banco de Luqueño, va de juego de palabras también, Julio César Cáceres conversando con sus ayudantes técnicos, pensando en quién meterlo en lugar de Marcelo Pérez, en caso que no continúe en el encuentro. Y hay que recordar a la audiencia que tiene como suplente el luqueño Francisco Mogelos, Adrián Brizuela, Matías Suárez, Walter Rodríguez, Santiago Campos, Thiago Cáceres, Fernando Benítez, Sergio Díaz, Hugo Dorrego, Jonathan Ramos y Lautaro Comas. Se proyectaba muy bien hacia el sector derecho Marcelo Pérez, creo que se esforzó cuando colocó esa pelota dentro del área grande donde le pasó prácticamente a Federico Santander, que agarró. Kevin Pereira, desaprovechó Carlos Martínez esa acción, ¿eh? Me preocupa la cantidad de lesionados y de lesiones musculares que está habiendo en este campeonato, porque estamos recién en la segunda. Es el primer partido de la segunda fecha, Eduardo, y la cantidad de jugadores que ya están con problemas musculares es impresionante. Sí, señor, y bueno, tienen que cuidarse, o de lo contrario, no sé, aflojar más, no sé, porque lo de Marcelo Pérez fue solo prácticamente. Sí, un problema muscular, digamos. Va a venir esa pelota para el equipo rojo en terreno del Sportivo Luqueño, reacciona General Caballero.
Caballero, presiona por el sector derecho. Con Apostala, recibí 10.000 guaraníes gratis para apostar. Regístrate en www.aposta.la. Apostala, la casa de apuestas número 1 del Paraguay. Recupera sobre mitad de terreno, atención aquí, va presionando bien Vega, Vega abre juego por derecha para Salinas, va en cara, se mete, atención, dejando nuevamente para Vega, coloca el centro en el medio, Clementino estaba al acecho, del rebote recupera rápidamente, Báez saliendo hacia el sector derecho, presiona bien el conjunto de General Caballero porque aparece Sánchez capturando esta pelota, tocando para Teodoro que no alcanza, recupera bien Alexis Villalba, tocando la pelota para Santander que está solo como delantero abriendo juego hacia el sector izquierdo para Pereira, va Kevin, amaga, se queda con el balón, juega más atrás para Maldonado, tiene el dominio del balón el conjunto luqueño. Asociata Cooperativa Medalla Milagrosa por tan solo 85.000 guaraníes y empieza a disfrutar de los beneficios y premios. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Tenemos mañana, tenemos el domingo y el lunes, Juan Coronel, más desarrollo de este campeonato que apasiona. Es así, Eduardo. Hay tiro Eduardo. libre que va a corresponder al conjunto del Deportivo Uruqueño. Sí, te escucho. Julio César Cáceres mandó a intensificar a Sergio Díaz, que tiene camiseta 10, 13 Hugo Dorrego y 37 Lautaro Comas. Después de este compromiso, 2 de mayo ante Libertad, que mañana juega Emiliano con Cerro, Nacional con Guaraní, que el domingo juega Trinidense ante Olimpia y Tembetaría ante Recoleta, y que tenemos aquí el tiro libre que será para Luqueño. Acompaña al Ciclón a La Plata, Buenos Aires, con Univiajes para el partido Estudiantes versus Cerro Porteño el 20 de agosto. El paquete incluye viaje ida y vuelta, refrigerio, 2 noches de alojamiento con desayuno, traslado al estadio, al sector visitante, precio especial 1.790.000 guaraníes, seña 200.000, financiación anta en 12 cuotas, contactos al 0981 16 67 22. Sacaba Sánchez esa pelota en la zona defensiva para el conjunto de General Caballero. Cruzaba allí Alexis Eduardo. Villalba. La pelota por un costado será lateral para General Caballero. Sí, te escucho. Le pido apoyo a Juan Ramón en este caso para un dato, si me puede ayudar con ese. ¿Después de cuánto tiempo, si le toca ingresar a Sergio Díaz, en este caso, si llega a ser el elegido, volvería a ingresar a un juego del torneo local? Sergio Díaz, que en cualquier momento puede ingresar en el conjunto deportivo uruqueño, tiene la pelota. Alfredo Aguilar sale por el sector derecho, Sixto. Informa Banco Basa, a tu lado en cada logro. Categoría intermedia, fecha 17, minuto 20. Resistencia le gana 1-0 al Deportivo Capiatá. Toca y toca Luqueño sobre mitad de terreno. Para mí hubo falta en perjuicio de Santander. Siga, dice el juez. Tocando la pelota el conjunto luqueño. Maldonado abriendo juego para Pereira. Encara Pereira. En la marca está Miller. Está llevándose hacia el lado izquierdo. Protege con el cuerpo Miller ante el acecho del jugador del conjunto del Deportivo Uruqueño. Maldonado, que entraba, se proyectaba hacia el lado izquierdo. Será tiro de meta para General Caballero. Sí, Carlos. Sí, pero es un error de Sebastián Maldonado, porque él como lateral tiene que hacer la espalda a Kevin Pereira. Lo termina pasando de frente, fácil de marcar para los defensores de General Caballero. Falta de sorpresa acá del Deportivo Luqueño. Hay salida, corresponde a General Caballero. Sí, señor. Marcamos el tiempo de juego. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto y el tiempo de juego. Ahora 20 minutos de esta primera etapa y el marcador punto por 20, Eduardo. El fútbol se siente, muévete, 0-0 el partido entre Luqueño y General Caballero de Juan León Mallorquín. Sí, Rubén. El elegido, así como están las cosas, es Sergio Díaz, camiseta número 10, que va a ingresar por el que está con molestias, Marcelo Pérez. Muy bien, Marcelo Pérez. Vamos a volver a ver entonces el juego exquisito. Quizás eso es lo que uno quiere ver de Sergio Díaz, que explote en el fútbol paraguayo y vuelva a ser lo que antes fue. Y ser de repente, ¿por qué no?, un elemento importante a ser considerado en la selección paraguayo. Hay muchos jugadores que pueden indudablemente aportar también como alternativa, digamos, en este equipo de la selección paraguaya. Pelota por un costado, será lateral para la representación del Deportivo Uruqueño. Sí, Carlos. Le ayuda a Rubén Sosa. El 17 de mayo del 2023 fue el último partido de Sergio Díaz y justamente había sido en un partido contra Sportivo Luqueño. Muy bien, dato importante. Se prepara entonces para poder ingresar Sergio el Chico Díaz. Más bien por la estatura hoy día se le dice el Chico Díaz, y ahora se va a retirar indefectiblemente Marcelo Pérez. Entonces Rubén Darío Sosa. Así mismo se tiró ya al campo en el paso, en este caso Marcelo Pérez, y va a ingresar en su lugar en breves minutos nada más, camiseta número 10. Sergio Díaz. Y agrego algo, un paréntesis, desde que recibió
el padrinazgo de cierta persona no marca goles y se pasa lesionado. Ahí está Sergio Díaz. No, ¿Cómo dijiste? por Marcelo Pérez, digo. Padrinazgo. Padrinazgo, dijo Rubén Sosa. Por Marcelo Pérez, digo. Pero hay que ver si Rubén sabe el concepto de la palabra padrinazgo, ¿eh? No, porque... ¿Me reitera el número de Díaz, por favor? 19, ahí está. Camiseta número 10 para Sergio Díaz. Se retira con camiseta 19 Marcelo Pérez. Ahí está. El aplauso de los aficionados, esto le gusta a la gente. A mí también me gusta, me encanta y quiero ver de repente firuletes, huevitos, taquitos, juego de lujo, digamos así, que forma parte de este deporte, porque últimamente no vemos más jugadores de muchos toques, de juego exquisito, digamos, en un terreno de juego. Sí, pero si Generalmente haces esos firuletes se enojan los demás. Eso es justamente lo cuestionable últimamente, Carlos Martínez. Vos que solés ver y rever tantos partidos de fútbol, lo más hermoso justamente es ver esos lujos, juegos de lujo que de repente puedan ofrecernos, como Sergio Díaz en el fútbol paraguayo por sobre todo. Yo creo que Julio César Cáceres le está cumpliendo el capricho, la expectativa a muchos futboleros que querían ver justamente a Sergio Díaz. Muchos quieren saber qué pasó, ¿verdad? De aquel chico que había maravillado, incluso con 16 años había debutado en primera división. Y yo, repito, siempre creo que antes de Julio Enciso, Sergio Díaz fue lo más cercano a lo que hacía Julio Enciso antes de ir al fútbol inglés. Eso de divertirse dentro del campo de juego y dejar rivales como si fueran conos. Ya está dentro el chico Díaz, el centro, atención, viene cargando General Caballero, cuidado con este avance al lado izquierdo, se mete, atención, aquí está Vega, recupera la pelota de vuelta, el Vito caga el piso, hubo falta, dice el juez, hay tiro libre defensivo, será para Luqueño por el sector derecho. Pasá por los locales de Mecal Muebles, encontrás excelentes ofertas y una gran variedad de muebles. Mecal Muebles está barato y querés que tu motor dure más y consuma menos. Muchas personas ya lo hacen, por eso elige Liqui Moly, elegí Liqui Moly, elegí calidad premium. Tocando el balón ahora, Sportivo Luqueño por el sector derecho, la salida a través de Espino, la juega más atrás una vez más. Para Alfredo Aguilar, sí, Juan. Y Sergio Díaz que regresa al fútbol paraguayo luego del lejano mayo 2023. Después había jugado en el Panetolikos de la primera división de Grecia, de allí fichó para el Sportivo Luqueño. Excelente información, completa información del plano nacional e internacional con Juan Coronel aquí en estudios. Estamos aquí en Universo 970 en este partido en donde están empatando de momento Sportivo Luqueño con General Caballero 0-0, Sector Iberto. Atención, hay sorteos y hay mega sorteos y vos estás solo a 6 números de ganar 2.940 millones, el pozo en efectivo más grande del país. Lotería Megaloto, jugá Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Viene tocando Sergio Díaz ahora a ver qué hace, trata de encarar pero no puede, prefiere tocar al lado izquierdo para Kevin Pereira, este que domina por el lado izquierdo en la marca, se aproxima aquí Mailer Mareco, se la lleva aquí Kevin, muy cerrado por cierto, se aproxima al banderín del córner cuando dos hombres del conjunto de General Caballero se ponen allí para poder recuperar el balón, presiona Maldonado, rebota en él el balón, será lateral defensivo para General Caballero, sí señor, marcamos el tiempo de juego en este partido, Sixto. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto y el tiempo de juego 25, primera etapa y el marcador punto forma indica Eduardo. El fútbol se siente, muévete. 0-0 todavía el partido. Luqueño, sí señor, se prenden las alarmas, dos jugadores lesionados, estamos hablando de Marcelo Pérez y también el otro jugador que estaba por... González. Sí, González, bueno, problema muscular. Walter González, que tienen que ver de qué forma solucionar el problema que está teniendo a partir de este momento entonces el conjunto deportivo luqueño, ¿eh? Pero primero tiene que terminar este partido, a ver cómo va. Atención, Luqueño, tiene el balón, la tiene Santander, que viene toquecito corto, aquí está Paradés, apuntó al arco, remataba en el cruce, aparece bien aquí el jugador Jiménez, rebotando la pelota por el costado izquierdo, atención, la pelota esa, ¿para quién? Para Richard Salinas, que está teniendo el balón, se frena ahora, prefiere tocar para Vega, organizando su fútbol, el conjunto rojo, pisando ya terreno adversario, va a buscar aquí Clementino en el fondo, saca de cabeza Villalba, devolviendo el balón sobre mitad de campo, hubo mano fuerte, sí señor, del jugador Ocampos. Aquí está la tarjeta amarilla para el jugador de General Caballero por ese manotazo, Carlos Martínez. Correcta amonestación Quintana. para Víctor Argüello. En realidad para Víctor Argüello, el número 22 de General Caballero, no había ninguna necesidad de lanzar ese manotazo, tenía la posición ganada, apenas sintió el asedio de Víctor Sebastián Quintana, lanzó un manotazo, tampoco es para tarjeta roja, hay que hacer, creo que con una tarjeta amarilla está bien en esa, a no ser que la televisión diga lo contrario. Con respecto a lo de Sergio Díaz, creo que le cambia completamente la fisonomía ofensiva
a este Deportivo Luqueño, porque Sergio Díaz se está colocando por detrás de Federico Santander y empieza a ser ese compadre ideal para Kevin Pereira, para Julio Báez y para los volantes centrales a la hora de la tendencia de la pelota, pero el Deportivo Luqueño perdió un poquitito de fuerza ofensiva, un poquitito de fuerza arriba ahí, lo que tenía con Va Pérez y con Federico Santander. Estamos con la información. En por Banco Más a tu lado en cada logro. La primera tarjeta amarilla, Rubén Darío Sosa, ¿no? Sí, señor. Para Víctor Argüello, jugador de General Caballero. Hay pelota que corresponde a General Caballero precisamente, que viene saliendo hacia el lado derecho. Aparece Teo, insiste en la recuperación Maldonado, tocando el balón para Kevin Pereira, trata de aguantar, se arroja al piso el central de General Caballero, enviando el balón afuera. Alexis Rodas será lateral para Luqueño. Aparece la hinchada del Sportivo Luqueño, en cualquier momento la batucada también Rubén Darío Sosa, detrás del arco de Guillén, ¿eh? De a poquito van llegando. Va a venir el saque manual, presionando justamente el conjunto luqueño. Viene Quintana en ese sector, recupera Rodas. Al pase sobre mitad de terreno para Vega. Trata de salir el conjunto rojo. Clementino está muy solo, 3 hombres en la marca. Cuando viene otra vez Alexis Villalba, reventando esa pelota por el sector derecho, tratando de bajar el balón. Baez no alcanza la pelota. Por eso tenemos el lateral y será para el conjunto de Juan Lo Mallorquín. El Sol Seguro, solicita tu póliza de seguros al 021-236-3000 o ingresa a la página web www.elsol.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. El partido está 0-0, el balón tiene Maldonado para el conjunto del Deportivo Luqueño. ¿Por qué de este 0-0 opina Carlos Martínez? Será una presentación de Liquimole, lubricantes y aditivos. Y todo se resume a la falta de creatividad. Ya me estaba preocupando. Ahora Luis Guillén vuelve a tocar la pelota. Hace 10 minutos más o menos que los dos arqueros estaban al pedo acá en el Luis Salinas. Ahora está atacando General Caballero de vuelta. Sí, señor, cuando tiene otra vez llevándose Teodoro Arce, coloca al centro, el de cabeza aparece de atrás Villalba, nuevamente Aguilar, recuperando esa pelota para el conjunto del Sportivo Luqueño, sale en su terreno. En Masa sabemos que los logros son más grandes que cuando se comparten. En Masa tenemos un producto para hacer posible cada momento. Masa a tu lado en cada logro. Cuando tiene el balón en el fondo, Guillén levanta la pelota otra vez queriendo bajar esa pelota en el fondo. Monzón busca la pelota Santander, recupera la pelota del conjunto rojo, va insistiendo aquí Clementino, viene la marcación, atención, se complica, va Teodoro, viene el primero, va Teodoro se mete a la derecha, atención, apunto al arco, sale en el cruz aquí Alexis, le cometen falta al final, siga dice el juez, la salida será para Luqueño por el costado y quiero susto para Luqueño. General Caballero la tenía en los pies de Teodoro Arce, Carlos. Fenomenal Alexis Villalba, que está haciendo un partidazo a estas alturas. Sobre 29 minutos, es la gran figura que tiene este Deportivo Luqueño, y no solamente por este cruce magistral, cuando parecía que Teodoro Arce le iba a pegar al arco, parecía que llegaba cara a cara con Aguilar, se cruza, pero es la cuarta pelota más o menos que está sacando de su área y le está ganando todo a Clementino González. Va a venir el saque manual, sí señor, va a venir el saque manual que va a corresponder al conjunto rojo por el sector derecho. ¿Qué está observando el árbitro? ¿Qué está controlando en ese sector? Ahora sí se mueve, a la derecha está Argüello buscando el balón, arriba viene Benítez despejando también Sergio Díaz, colaborando en la zona defensiva. Salta al piso aquí el jugador cayéndose justamente Santander, falta, dice el árbitro, será tiro libre para Luqueño en su terreno, sobre mitad del terreno, sí señor. Petro Chaco, precio, calidad de litro, exacto y al tiempo de juego, 30-30 de esta primera etapa y el marcador punto forma indica Eduardo. El fútbol se siente, muévete, De 0-0 está el partido entre Luqueño y General Caballero. Tenemos una cantidad interesante de gente, 800 personas aproximadamente, Rubén. Así mismo, por ahí. Hay tiro libre a la derecha. Me gusta cuando hay ambiente de estadio y justamente esto le da la gente, el color. De repente imagínate si Luqueño vuelve a ganar su partido, este partido, la gente, el primer partido respondió, el equipo le ganó a Libertad y ya se viene esta gente, y ahora si vuelve a ganar este partido, la tercera fecha, imagínate lo que va a hacer la gente, cómo le va a seguir al conjunto deportivo luqueño, ¿eh? Y yo en un momento me toqué el auricular, Edu, porque pensé, dije, ¿qué pasó? ¿Qué estoy escuchando? Dije, había sido era la barra organizada del Deportivo Luqueño que estaba ingresando a este estadio, a este hermoso estadio Luis Salinas, y ahí Rubén lo tiene cerca, ¿eh? ¿Rubén dos Santos? No, Rubén Rubén lo tiene cerca. Yo pensé que le viste a Rubén dos Santos por allí. A ver,
A la izquierda tiene Kevin Pereira. La carga es del conjunto deportivo uruqueño acá en el piso, que el árbitro dice que no pasa nada cuando está recuperando el balón Argüello. Argüello viene tocando para Teo, carga ahora General Caballero sobre mitad de terreno. Sí, Rubén, sí te escucho. Y sumarle a eso que en la tercera fecha Luqueño es visitante ante Cerro en La Olla. Imagínate lo que va a ser ese partido electrizante. Y ojalá le den más, entrada o un sector, digamos, para la gente del Deportivo Uruqueño por el bien del fútbol, por sobre todo. Tiene Benítez, la salida será para Luqueño sobre mitad de terreno. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Días de conexión ilimitada con los paqueticos ilimitados. Recarga en todos lados, todo contigo, todo ilimitado. Yo apuesto por la fiesta. El fútbol es fiesta, el fútbol es color, participación, conocerle a gente nueva. Esto es lo que da, digamos, este deporte tan hermoso. Así, Juan. Y lo más común es que en La Olla tengan 1.500 lugares los visitantes. Seguramente ese será el caso de Luqueño, porque es lo que corresponde en la gradería Petengil, que está en el codo que une la platea con la gradería novena. Y si Cerro ahora está llenando el estadio de Ameliano, imagínate la tercera fecha, si gana el día de mañana, lo que va a ser realmente ese partido de estadio lleno, realmente, porque la gente quiere ir a La Olla. Centro viene sacando de cabeza Maldonado, por un costado será lateral para la representación de General Caballero, pisando terreno luqueño por derecha. Uninorte lanza carreras virtuales, derecho, ingeniería comercial y administración. Estudia donde estés, con la calidad de siempre. Uninorte número 1, ahora a tu alcance. Desde el estadio Río para Pití, el partido 2 de mayo, Libertad 18:30, lo vas a vivir a través de Universo 970. Mareco con el saque manual que será para el equipo rojo por derecha. Llega a su 2025, el evento deportivo juvenil más grande del continente, 42 países, 19 días, 8 sedes y más de 4.000 atletas del 9 al 23 de agosto. En Asunción, comprar las entradas en tuti.com.by y no te quedes fuera de ASU 2025. Ahí Quintana y Monzón que se relevan a veces para poder tomarla justamente a Clementino. Protesta Clementino, siga, dice el juez. A la derecha y de sobre pique aparece la pelota en las manos del portero Alfredo Aguilar, recuperando para Luqueño el balón. El golpe de mano para el Chico Díaz, que está dominando sobre mitad de campo, lo ve ahí arriba para Santander, llevándose el Chico, buscando la acción personal, tratando de filtrar el pase. Nadie no está, prefiere tocar más atrás, otra vez la devolución sobre mitad de campo. Luqueño tiene el dominio del balón ahora, abriendo el juego por el sector derecho donde está el Beto Espínola. Atención, el experimentado que viene tocando nuevamente para Báez, trata de organizar y viene tocando, se confunde ahí en el medio sector, entregó la pelota Beto otra vez para el conjunto de Luqueño, presiona y recupera Villalba, la pelota para Santander, sale Luis Guillén despejando esa pelota cuando ya estaba en posición adelantada Santander, dice el árbitro, será tiro libre para el equipo de General Caballero. Roger El Chaco para toda la nación, somos orgullosos de ser paraguayos. Bienvenidos al Paraguay, bienvenidos a Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Este va Rubén Sosa, loco. Alexis Villalba también está en el piso, ¿eh? Alexis Villalba está sentido, uno de los centrales, el capitán también. Alexis Villalba, que está muy sentido dentro del campo de juego, y vamos a ver qué acontece con el banco del Deportivo Luqueño, porque se lo ve sinceramente muy sentido y lo piden asistencia médica. Bueno, se lesiona Alexis Villalba, se lesiona Marcelo Pérez y se lesiona Walter González en el conjunto deportivo uruqueño. Algo raro está pasando acá, ¿eh? Recién me estaba fijando en lo de Sergio Díaz. Tiene los gestos técnicos, tiene la gambeta, pero ¿sabes qué hizo? Dio el pase y no se movió. Si se fue, se habrá ido máximo 2 metros, se habrá movido de su lugar. A él le llegaron 3. Sí, claro, pero él dio la pelota y no es que se fue a buscar. Si encaraba va a regalar. No es por encarar. Él dio el pase, pero él tenía que ir a buscar ese pase de vuelta. Acompañar. Él se quedó acá. La pelota viajó hacia el otro sector y él en ningún momento acompañó ese ataque. Y eso denota entonces falta de ritmo, puede ser, señor comentarista. También puede ser falta de ganas. Falta de ganas, ritmo. Acaba de entrar. Y lo de Luqueño es preocupante. Me imagino que el cuerpo técnico... El que no tiene ritmo, tiene lectura. Tiene poca lectura. Sí, pero de repente Carlitos, puede que... ¿Sí? Los piraguazú hacen eso, ¿no? Claro, pero a ver, Juan, si vos sabés con la pelota, por más panzón que sea hasta en la canchita, vas a dar un pase y te vas a ir a buscar de vuelta. Tipo, vas a pedir cada pelota, ¿verdad? Me hace recordar a Berbatov. ¿Vos le conoces a Berbatov? Imitar Berbatov. ¿Cómo era la característica de Berbatov? ¿Cuál era, digamos, el resultado calórico, digamos, de su recorrido en el terreno de juego? Era el menos que corría en el terreno, pero era muy efectivo. Sí. Y
pide para ingresar nuevamente Alexis Villalba, no pasó a mayores, ya incompleto nuevamente el Deportivo Luqueño. Habilitado por derecha, atención, aquí se va llevando Argüello, conecta el centro en el cruce, bien Monzón enviando la pelota afuera, dice que tenemos el córner, tiro de esquina para querer al Caballero, sí. Camiseta 4, Gabriel Molina 18, Jorge Armoa 26, Enzo Alegre, están intensificando en General Caballero. Muy bien, va a venir el córner, corresponde al equipo. Y es cierto eso que te digo, o sea que tenía un problema Berbatov jugando en el Manchester United. El tema de que no era un jugador que corría mucho. Sí, pero como te digo, y pivoteaba. y eso. Pero Sergio Díaz está lejos de... Va a venir el córner que corresponde al equipo rojo. Centro, primer palo en el medio. Clementino en el fondo colabora bien Benítez con golpe de cabeza. Del rebote a la derecha está recuperando Jiménez. Jiménez coloca el centro. Segundo palo, otra vez saca. Bien Benítez allí atento para poder sacar el balón. Recuperando esa pelota para el conjunto luqueño. Aquí sacando bien esta pelota en la zona defensiva. Benítez, Ángel, Carlos. Y en esta ocasión el volante central Ángel Benítez ganó en el primer palo para cortar cualquier peligro. Y lo del Sportivo Luqueño, creo que, cuidado con esta... Sí, seguimos contigo. Lo del Sportivo Luqueño creo que es preocupante, Edu, porque desde que salió Marcelo Pérez no volvió a pisar el área rival. Claro, porque es un jugador de área, estaba inspirado justamente, pero lastimosamente salió lesionado. Edu. Y aquí está algo sentido también Alexis Villano en el conjunto deportivo luqueño, sí, Juan. Imagínate que Sergio Díaz y Hakimi fueron compañeros en el Madrid. El domingo el marroquí juega la final del Mundial de Clubes y Sergio Díaz está en Itagüá. Tremendo, tremendo. La diferencia realmente abismal. Las comparaciones son odiosas. Cuando tiene Kevin se la lleva Kevin. Lo bajaron. El árbitro dice que buscó la falta. Se arrojó, se tiró en la piscina, no encontró agua. Simuló Kevin Pereira, dice el árbitro. Sancionó falta favorable para Luqueño en esta acción, Carlos. Yo vi una pierna cruzada, pero no sé si hubo contacto por algo. Kevin Pereira se tiró porque me pareció que ganaba la posición Kevin Pereira. Se salió de una caricia. Y bueno. No, me parece que fue más actuación que otra cosa, Eduardo. Yo estoy muy cerca de la jugada y el jugador me parece que generó la falta. Y le concedió el árbitro el tiro libre para el conjunto luqueño que ya toca sobre mitad de terreno, Sixto. La mejor camioneta china del mercado con tecnología japonesa, la poderosa ZN R6 2025 llegó para el trabajo duro y la aventura. Conocela hoy en Rodaria, Paraguay. Olimpia tiene que ganar su partido para poder prender también la mecha con su hinchada. Por allí en la cuerda floja, si es que pierde su director técnico, creo. Ahí ya se le mira de reojo a Coronel. ¿Tenés información, Edu? Y así como están las cosas en las redes sociales. Hoy lo emitió totalmente Cotonoé, salió al mediodía y trató de irresponsable al periodista que emitió ese tipo de información. O rumor, como dijo el propio presidente de Olimpia. Y bueno, importantísimo lo que acabas de decir, Juan Coronel. Importantísimo. El domingo vamos a ver. Cotonoé puede decir también que la tierra es cuadrada. El domingo, después del resultado contra Trinidad, vamos a ver quién tiene la razón. Va a venir el córner que va a corresponder al conjunto del Deportivo Luqueño. Atención, carga Luqueño, busca el primero de la tarde. A ver qué pasa en esta acción. Se forman las parejas. Quintana se presta para poder colocar el córner que va a corresponder al conjunto luqueño. Va Santander, va también Villalba. Va ahí el jugador Monzón, Beto y el jugador Maldonado para la defensa. Coloca el centro, segundo palo. Santander busca de cabeza. Logró cabecear allí en forma dificultosa. Por cierto, el balón se pierde en línea de fondo. Será tiro de meta para el equipo de la representación de General Caballero. Sí. Lo que le quiero decir a Carlitos, tiene lógica lo que habían planteado y dicho, asegurado hoy Cotonogués. Tiene lógica que no piensen en sacar al técnico cuando recién va a la segunda fecha o está por comenzar la segunda fecha y le trajeron cerca de 10 a 12 jugadores nuevos. Él había alegado falta de tiempo para trabajar. Hizo la pretemporada, su equipo no demostró absolutamente nada el otro día. En la primera fecha, Carlitos. Y bueno, Olimpia no tiene tiempo para esperar 4 o 5 fechas. Pero no tiene compromiso de Copa. Sergio Díaz, acción personal, se mete dentro del área grande haciendo el juego de sala, futsal. Aquí está Sergio Díaz, la pisa, otra vez tocando por el sector derecho. Carga Sportivo Luqueño, será que viene el primero. Pelota por arriba dentro del área grande. Kevin salta en el fondo, sacaba Marecos. Nuevamente recupera y presiona bien el Sportivo Luqueño. Abriendo juego por derecha para Maldonado. Más atrás nuevamente. Recuperando Monzón, abriendo el juego por izquierda para Maldonado. Ahora sí aprieta el Sportivo Luqueño. Colocaba mal Maldonado esta pelota, quedó
centro corto Santander, Carlos. Horrible el centro de Sebastián Maldonado cuando Federico Santander le pedía un centro a la cabeza. Por lo menos Luqueño salió más de su encierro y está pisando de vuelta el área rival. Va a venir esa pelota en avance para el conjunto rojo que sigue insistiendo por el lado izquierdo con Don Clementino González que aguantaba. Le pican el balón afuera, será lateral para el equipo de Juan León Mallorquín en terreno luqueño. Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto y el tiempo de juego ahora 41 minutos de esta primera etapa y el marcador punto Parma indica Eduardo. El fútbol se siente 970. 0-0 el partido de momento. Don Sixto Heriberto López cuando tiene la pelota nuevamente aquí. Argüello carga. General Caballero recupera el Chico Díaz. Maneja la pelota por el costado izquierdo. La salida será para el Sportivo Luqueño. Sigue aguantando. Sigue tratando de buscar ese resquicio. Pelota arriba para quién, para nadie, absolutamente nadie. César del Férico González recuperando el balón para el equipo rojo. Para apostar a recibir 10.000 guaraníes gratis para apostar. Registrate en www.apostar. Apostar a la casa de apuesta número 1 en Paraguay. Falta el gol en este compromiso, ya sea para Luqueño, también para General Caballero. Para el partido en sí, Carlos Martínez. Es que los dos equipos no están haciendo méritos para llegar al gol de Edu. Eso es lo más preocupante. Repito, por lo menos Luqueño volvió a despertarse más en los últimos minutos y General Caballero que está intentando una y otra vez con los pelotazos largos para Clementino González. Pelota por un costado, tenemos lateral y será para el equipo rojo Pinama. Carlos Martínez en una presentación de Liquimoli, lubricantes y aditivos. Se está yendo este primer tiempo, señoras y señores. Universo 970, cuidado con este avance. Bajó con el pecho, la envió cuadradita afuera esta pelota. Pegaba en un hombre, dice el árbitro. Aparecía allí cerquita nomás para poder rematar a Argüello. Le pegó mal, le pegó en un hombre. Esa pelota va al córner. Viene Teodoro Arce para el tiro de esquina. ¿Qué más para el conjunto rojo? Asociate a la cooperativa Medalla Milagrosa por tan solo 85.000 guaraníes y empezá a disfrutar de premios y beneficios especiales. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Teodoro Arce con el centro dentro del área grande. Espera González, también Clementino González. Ahí está con la pelota Jorge González. De vuelta, Alipio, de vuelta. Por favor, Alipio. Cobra lo que vas a cobrar y ya está. Sí, señor. Estoy contigo, mi querido amigo Carlos Martínez, en ese sentido. Va a venir esa pelota, corresponde córner a General Caballero. Ay, ay, ay. Esa cabeza aparecía allí Rodas para poder enviar afuera esta pelota. Era para General Caballero, se la venta Rodas, tiro de meta para Luqueño, sí, Carlos. No, y encima hay tremenda falta del jugador de General Caballero, pues hay un empujón que desde acá nosotros vemos y no cobra. Si quiere cobrar, pero el árbitro siempre cobra dentro del área grande. Claro, pero en este caso era falta en ataque, era falta del atacante de General Caballero. O sea, pero sucede mucha falta dentro del área grande y de repente y pide por ambas, es muy que tú cobras. Claro, pero por eso, para eso tenés al VAR. A eso nomás lo que voy. Tremendo. Viene González, empujaba a Santander, pide falta. El árbitro dice que no pasa nada cuando está recuperando el Beto Espínola, abriendo juego por derecha para el conjunto Deportivo Uruguayo. Ya maneja la pelota Baez otra vez. Baez en acción defensiva. Alexis levanta esa pelota para Santander. Busca aquí presionar al jugador Kevin Pereira. Quería conectarse con el Chico Díaz en ese sector, pero recupera rápidamente Miller Blanco tocando la pelota por derecha para que puedan aquí apresurar las acciones. Teodoro Arce para el equipo de General Caballero. Viene la marca del Sportivo Luqueño que recupera a través de Benítez, llevándose esa pelota por izquierda. Sale Luqueño en su terreno por izquierda. Acompaña al Ciclón a La Plata, Buenos Aires, con un viaje para el partido Estudiantes versus Cerro Porteño el 20 de agosto. El paquete incluye viaje ida y vuelta, refrigerio, 2 noches de alojamiento con desayuno, traslado al estadio, sector visitante, precio especial, 2.790.000 guaraníes, seña 200.000 y financiación hasta en 12 cuotas. Contactos al 098-1-16-67-22. Empujaba Ángel Benítez, Osmar Jiménez. Por esa razón dice el árbitro que tenemos el tiro libre que va a corresponder al conjunto de General Caballero. Pero nuestra querida audiencia, ¿qué nos dice a estas horas de la tarde, Juan Coronel? Todavía no escuchamos. Mensajes al 0984-970-970. Aguante Luqueño, dice el oyente del 428. Acá también el mensaje de Orlando el Franjeado, que me escribía bien temprano. Está en New York, dice él. A ver, leo textualmente el mensaje. Estamos en New York esperando la final del Mundial de Clubes. Soy Orlando el Franjeado, dice. Los primos de Barrio Obrero no llenan la cancha ni en 2x1, dice. Eduardo. Ese nunca va a terminar entre 73. ¿Sí te escucho? Se agregaron 2 minutos más. 2 más, correcto. El olimpista siempre le va a atacar al Cerrita y viceversa. Eso es normal, pero forma parte del folclore. De ahí a la violencia nomás es el problema. Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto y el tiempo de juego 45 tiempo cumplido, primera parte del partido y el marcador punto Parma indica Eduardo. El fútbol se siente 970.
0-0 está el partido. Aquí Vega con un cabezazo, pero atento estaba Alfredo Aguilar en esta última acción con el tiro libre para General Caballero. Carlos Martínez. Tuvimos la lesión de Marcelo Pérez, tuvimos el cambio de Sergio Díaz y luego la lesión de Alexis Villalba. Creo que es poco ese 2 minutos. Va a venir la pelota para Luqueño, que viene tocando y tocando en la zona defensiva. Sixto Heriberto, tramo final del primer tiempo. Pasa para los locales de Mecal Muebles. Encontrás excelentes ofertas, una gran variedad de muebles. Mecal Muebles y está barato. Manejando el balón, el conjunto luqueño siempre. Aquí está Baez. El pase es para Alexis. Se complica un poquito en la zona defensiva. Viene apareciendo Monzón jugando más atrás para Aguilar. Aguilar, la salida será para Luqueño en su terreno. ¿Crees que tu motor dure más y consuma menos? Muchas personas ya lo hacen. Por eso eligen Liquimoli, tecnología alemana de precisión. Elegí calidad premium. Liquimoli. Botaba la pelota, viene a bajar sobre mitad de terreno nuevamente, capturando bien el balón para el conjunto rojo. Vega abriendo juego por la punta izquierda, llevándose esa pelota Richard Salinas. Está levantando la mirada, viene tocando sobre mitad de campo. Nuevamente atención para Jiménez. Jiménez busca conexión, abre juego para Sánchez. Está la marcación de Espínola. Triunfa el jugador de General Caballero, conecta el centro en el medio. Está botando, va a parar aquí a los pies de Teodoro, que zigzaguea. Se mete por el sector derecho, coloca el remate. Rebota y recupera Sergio Díaz cuando el árbitro dice que tenemos falta. Defensivamente será salida para Luqueño. Atención, hay sorteos, si hay mega sorteos, y vos estás a solo 6 minutos de ganar 2.940 millones con Megaloto. En Lotería Megaloto elegí cambiar tu suerte. Terminó el primer tiempo. ¿O qué pasó acá? Está esperando Me queda la duda, me parece que se está analizando una jugada. el VAR. Está esperando un llamado que le corroboren algo. Ahí termina. Cuando dice el árbitro, bueno, no va más este primer tiempo, señoras y señores. 0 para Luqueño, 0 para General Caballero. Berrizo de Universo 970 presentó el relato de este primer tiempo del partido de Eduardo Rojas. Rubén Darío Sosa contigo. Gracias, Eduardo. Me acerca a César Venegas, directivo del Deportivo Luqueño. Don César, buenas tardes, estamos en vivo para Universo 970. Lo que deja este primer tiempo. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Y mira, de repente está acomodado el equipo. El equipo correo también hace que seamos desordenados, pero bueno, vamos a ver si en segundo tiempo se mejora un poco más con los jugadores que entraron en el primer tiempo y esperemos que sea diferente este segundo tiempo y pueda llegar el resultado a Luque. Luqueño pasando una mala lesiones en la semana. Alborno, hoy hace el encuentro Walter González durante el partido, Marcelo Pérez. ¿Cómo ven ustedes esta situación? Claro, no sabía si es una mala racha, ¿verdad? Pero sí, algo lamentable justo cuando en el precalentamiento ocurre eso y bueno, hace que también se acomode un poquito el equipo y lastimosamente tenemos que cubrir esos espacios con los jugadores, con lo que tenemos actualmente, ¿verdad? Y ojalá, repito, esos tipos sea la diferencia y podamos llevar el resultado positivo a la ciudad de Luque. Preguntarle en este caso la versión oficial acerca de la situación de Chino Martínez. ¿Cuál es, señor? Y mira, ese es un tema que yo no puedo responder, de verdad. No soy el indicado para responder eso, ¿verdad? Pero ya saben la realidad de la situación, ¿verdad? La voz oficial del club, ya saben ustedes, esa es la realidad, de verdad. Y más de eso yo no puedo dar ninguna información sobre el caso puntualmente. Sería entonces una falta lo de Chino, si Chino no avisó, incluso porque escuchamos en algunos medios que él hablaba de que tuvo una gripe. ¿Él avisó o no eso en tiempo y forma, Luqueño? Así como usted repito, yo no soy el indicado para dar esa respuesta. Creo que ustedes ya saben la veracidad de la situación. Vuelvo a repetir, no soy yo que tiene que dar esa información, ¿verdad? Pero ya se sabe cuál es la situación, ¿verdad? Y bueno, seguramente la comisión, el comité ejecutivo va a tomar la decisión del presidente y con los asesores jurídicos van a ver qué situación y cuál va a ser mejor puerto para el club, ¿verdad? Que nosotros cultivamos lo que es el interés del club. Por el momento pertenece a los registros deportivos Luqueño, o ya no. Tal cual, el empleado del club, ¿verdad? El empleado del club. Ahora, ¿cómo va a terminar la película? No tenía que decir, ¿verdad? Pero el empleado del club. Hay una firma de contrato en la Secretaría del club. Tal cual. Gracias, será muy mal. Ahí está la palabra de don César Venegas, miembro de la directiva del Deportivo Luqueño, mencionando que el caso lo del Chino Martínez, que él pertenece por el momento a los registros del club y que se va a tomar la determinación correspondiente en el transcurso de la semana si sigue o no en Luqueño. Sí, claro, se tiene que ver justamente dilucidar todo tipo de inconvenientes ante este buen atleta que de repente en este momento más todavía le va a hacer realmente mucha utilidad al conjunto del Deportivo Luqueño cuando vienen apareciendo algunas lesiones de consideración, Rubén Darío Sosa, imagino, ¿no? Así mismo, totalmente. Por el momento esa
al menos la versión oficial más cercana que pudimos obtener, porque en el transcurso de la semana no pudimos contactar con el presidente. Sí, porque así como está la cosa, Chino, por lo que estamos notando, también tiene la voluntad de poder acercarse al Deportivo Luqueño. Y le dio su razón de por qué esas ausencias ahora. A partir de ahí en adelante, si es consecuente la gente del Deportivo Luqueño con la explicación que ha dado Chino, sería conveniente entonces para el Deportivo Luqueño poder aceptar, digamos, la versión que tiene el Chino y de sumarse con los compañeros. No sé, por allí de repente puede ser pedir disculpas al grupo y mostrar justamente el informe médico que pueda tener, si es que es gripe lo que llevó a tener, para no contaminar a los muchachos. Prefirió mantenerse justamente en su domicilio, Rubén Darío. Así mismo, sí, señor. Bueno, gracias por la escueta respuesta. Por sobre todo vamos a irnos ahora a descansos, a mirar justamente el desarrollo de lo que pueda hacer este segundo tiempo, de este 0-0. Va a conceptualizar aquí nuestro querido compañero Carlos Martínez en este segundo tiempo, ¿sí? ¿Y qué más le puedo agregar, más de lo que ya dijo uno de los representantes del Deportivo Luqueño? Más de eso no le puedo agregar, señor. Muy bien, el comentario de este intermedio, de este primer tiempo de Carlos Martínez en una presentación de Liquimol y lubricantes y aditivos, la marca número 1 de Alemania. Y de esta manera llegamos al entretiempo de un partido que en los papeles previos nos había generado muchísimas expectativas, por lo que había mostrado en cierta parte los dos equipos en la primera fecha y por la necesidad que tiene ambos equipos en este partido. Por un lado, el Deportivo Luqueño, que tiene a una populosa hinchada que está expectante, está con muchas ganas de que el Chanchón vuelva a ser protagonista en un campeonato, pero la realidad es que tendrá que levantar muchísimo el nivel, porque a lo largo de los 45 minutos, en realidad 47 minutos que duró el primer tiempo, el Deportivo Luqueño terminó quedando en deuda con esta afición. Falta de creatividad fue la constante de este Deportivo Luqueño, que primero se había preparado con un 4-4-2 seguramente para cruzar balones al área, para Federico Santander y para Marcelo Pérez, o para presionar alto con estos dos jugadores. Sin embargo, esa lesión de Marcelo Pérez termina traspapelando todo, y el ingreso de Sergio Díaz hace que el Deportivo Luqueño tenga que cambiar hasta su manera de jugar, y le ha costado demasiado. A partir de esa modificación, el Chanchón prácticamente ya no llegó. Del otro lado, el General Caballero no parece por momentos un equipo que esté necesitado en el promedio. ¿Pero por qué? Por esa falta de ambición. También le faltó fútbol. No encontró nunca la fórmula de hacer daño al Deportivo Luqueño, aunque fue el equipo que ha tenido las mejores chances, pero en jugadas aisladas. Una de las primeras justamente la tuvo Richard Salinas, que aprovechó un resbalón de Sebastián Maldonado y llegó hasta el área, hasta que Víctor Sebastián Quintana se interpuso y se vistió de héroe prácticamente para evitar que el número 11 de General Caballero siga hacia adelante. General Caballero a los tumbos, con pocas ideas, pero con mucha fuerza, fue el que más se acercó al arco de Alfredo Aguilar. Ahora mismo recuerdo otra de las acciones, por ejemplo, de la de Teo Arce, que también fue una pelota dividida, donde entre Monzón y Sebastián Maldonado terminan perdiendo con Clementino González, y Teodoro Arce se queda con ese rebote. Creo que incluso tardó un poco para patear a portería el número 10 de General Caballero, y Alexis Villalba terminó reponiéndose, se cruzó de manera magistral para evitar que Teo Arce termine pateando al arco, prácticamente salvando a su arco. Luego recuerdo otro remate de Richard Salinas que se desvía y termina en el córner. Y General Caballero insistió mucho con los balones cruzados para Salinas o para Teo Arce, pero especialmente con esos balones aéreos para Clementino González, que esta tarde, al menos en estos primeros 45 minutos, ha estado muy bien controlado por Alexis Villalba, sobre todo. Por eso cuando el número 5 del Deportivo Luqueño, uno de los capitanes que tiene este conjunto auriazul, se quedaba tendido sobre el piso con muestras de dolor, alegando una lesión, yo creo que más de un hincha se sintió preocupado por lo que venía demostrando este zaguero central. Sin embargo, se repuso, por suerte para el Deportivo Luqueño,
y siguió controlando bien a Clementino González, que sabemos es un depredador de raza ahí en el área rival, no perdona. Y es prácticamente lo que hemos visto en este primer tiempo, poco o nada en creatividad. No teníamos mucha expectativa de verlo a Sergio Díaz en su regreso luego de más de 2 años al fútbol paraguayo. Ese chico con la gambeta corta, con esa creatividad, con esa visión que deslumbró en su momento, en su mejor etapa antes de ser comprado por el Real Madrid. Pero al menos en los pocos minutos que le tocó estar en este primer tiempo está lejos de esa versión. Nos parece que no queda rastros de aquel Sergio Díaz, pero qué mejor que tener continuidad, que tener minutos seguramente para volver a ganar esa confianza. Y creo que piensa lo mismo Julio César Cáceres, por eso ya le dio la oportunidad de ingresar a este partido. Vamos a ver qué le depara el segundo tiempo. Seguramente ambos entrenadores ahora están en pleno lavado de cabeza, full el champú seguramente en ese vestuario, porque este empate, si bien no es malo para el Deportivo Luqueño en sus aspiraciones, porque podría acomodarse ahí cerquita de la punta con 4 puntos, el hincha luqueño sabe que en los papeles previos ganarle a General Caballero tiene que ser algo obligatorio si quiere ser protagonista en este campeonato. Y del otro lado, en el otro vestuario, Vázquez seguramente quiere inculcarle mayor ambición a sus muchachos porque lo necesita. Porque, repito, General Caballero no tiene mucho tiempo que perder, y esto, a medida que vayan avanzando las fechas, se le va a cortar absolutamente todo a este equipo de Juan León Mallorquín, que se ha mantenido en primera división desde que subió, que ha sido protagonista, ha jugado Copa Sudamericana, pero esta temporada está haciendo una pésima campaña, una muy floja campaña, y hoy se ve reflejado en el pobre fútbol que está demostrando acá en el Luis Salinas. Repito, vamos a ver qué tienen ambos equipos. Uno mirando la banca de suplentes lo ve a un Lautaro Comas, quizás Hugo Dorrego, aquel que pasó por Guaraní en su momento, en el banco del Sportivo Luqueño. Del otro lado hay que ver también qué tiene General Caballero, con un Ronald Roa quizás que le pueda dar mayor ambición ofensiva. Y después tampoco tiene demasiado que digamos el equipo de Juan León Mallorquín. Así que es prácticamente lo que hemos visto en este primer tiempo. Más ganas le ha puesto la gente de las gradas que los futbolistas sobre el campo de juego. No quiero creer que haya sido el calor también quizás que se sintió un poco. Ahora por lo menos el sol ya está entrando, en el segundo tiempo ya no va a haber al menos esa justificación o esa excusa. Vamos a ver entonces qué nos depara el segundo tiempo. 45 minutos en donde ambos equipos van a tener que demostrar que quieren ser protagonistas en este campeonato, que el Deportivo Luqueño quiere prenderse en la lucha ahí arriba y que General Caballero quiere seguir siendo de primera división. Vamos contigo, Juan Coronel. Sí, Juan Caballalma anda a comer la torta, cumpleaños de Fabri Arce, cortesía del mismo, una torta que también está disfrutando Sixto, estoy disfrutando yo, momento de la merienda. Aquí en Universo 970 estamos de fiesta, Fabricio Arce, nuestro productor de Gen, también en Universo 970 está celebrando, bueno, mañana es de hecho el cumpleaños, pero lo celebramos hoy, está llegando a 25 años de vida. Muchas felicidades, querido Fabri. También hubo helado, hubo asado, chorizo, mandioca, herea, impecable realmente el agasajo. Doble cumpleaños, también el de Chester Leguizamón, que aún falta, será dentro de 2 semanas, pero ya igual lo estamos festejando como corresponde. Entre tiempo entonces, en Itagua, primer partido de la segunda fecha del torneo clausura, parcial empate sin goles entre los equipos de Luqueño y General Caballero, de Juan León Mallorquín. ¿Qué pasó acá? Casi me atraganté con mi hierba. De Juan León Mallorquín, partido que lo estás escuchando en los relatos de Eduardo Rojas y los comentarios de Carlos Martínez. Más tarde esto va a continuar con Juan Antonio Mereles y con Diego Irrazábal en relatos y comentarios, con el duelo entre los de Mayo y Libertad en el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero.
dejando para mañana 2 partidos, la novedad del día. El primer partido en Villeta con uno de los 2 grandes en acción. Mañana Ameliano, en la fortaleza del Piquicirú, recibirá a Cerro Porteño. Y luego en la fecha 4, dentro de 2 semanas, el domingo 27, hará lo propio ante el Club Olimpia. Pero mañana la fiesta será en Villeta. El azulgrana de Diego Martínez pisará la fortaleza por primera vez desde la inauguración en febrero del presente año. También mañana, 18 horas, estadio Arsenio Rico, Nacional ante Guaraní. Y el día domingo tendremos un partido, solamente uno, porque a las 4 de la tarde se llevará a cabo la final del Mundial de Clubes, frente a frente PSG de Francia y el equipo del Chelsea de Inglaterra en el MetLife Stadium en New Jersey. Y después de eso, a las 18:30 se viene la prosecución de la segunda fecha del clausura con el duelo entre Trinidense y Olimpia en el estadio Villa Alegre de Encarnación, reitero, a las 18:30 horas. Y el cierre está previsto para el día lunes, también con un partido, y también a las 18:30, pero en Villa Lisa. En el estadio Luis Alfonso Gianni, Tembetarú recibirá la visita de Recoleta. Hasta allí vamos transitando la segunda fecha del torneo clausura. También ya está programada la tercera fecha, la cuarta, la quinta, que será de adelanto. Y estamos esperando la confirmación de la sexta fecha, porque allí se va a estar jugando el superclásico del fútbol paraguayo. Olimpia es local. La intención del franjeado es llevar ese partido hasta el este del país, en el estadio Antonio Aranda del Club 13 de Febrero. Sujeto a esto, claro, está a confirmación, pero la intención clara y fuerte está de parte del lado de Olimpia. Regresamos hasta Itagua, está por comenzar el segundo tiempo Eduardo Rojas. Muy bien, muchísimas gracias. Y cambio en el conjunto de General Caballero, Rubén. Camiseta 22, Víctor Argüello queda en el banco, el único amonestado de este partido. Ingresa en su lugar camiseta 8, Silvio Torales. No hay cambios en el Deportivo Luqueño, salvo lo que ya se había dado en la salida de Marcelo Pérez por lesión, el ingreso de Sergio Díaz con camiseta 10 y el ingreso de Federico Santander por Walter González, que había estado lesionado. Muy bien, muchísimas gracias. Dice el árbitro que comienza nomás este segundo tiempo. Muy buena pelota el Chico Díaz. Arrancó este segundo tiempo. Arrancó el segundo tiempo y relata Eduardo Rojas. Hay lateral y corresponde al conjunto del Sportivo Luqueño por el costado izquierdo. Ya la tiene Maldonado. Arriba la pelota buscaba allí de cabeza Santander. Quería bajar pero no pudo. En el fondo aparece bien Rodas levantando esa pelota en la zona defensiva. Viene con golpe de cabeza jugando más atrás de Espínola para el portero Aguilar. Aquí tenemos el cambio en el conjunto de General Caballero, sacando a Argüello, permitiendo el ingreso de Silvio Torales, que le puede dar, digamos, cierta marca y equilibrio en la zona medular al conjunto de General Caballero ante este Sportivo Luqueño, que tampoco hace tanto, digamos, Carlos Martínez. Y mayor experiencia la de Silvio Torales y mayor vocación defensiva el número 8 de General Caballero, que solía ser habitualmente titular en este equipo. Vamos a ver qué termina siendo finalmente ahora con este ingreso. Sí, señor, juego preliminar del compromiso, claro. Después estamos con el plato fuerte, que será 2 de mayo ante Libertad. También lo vas a vivir aquí a través de Universo 970. Va a venir esta pelota que va a corresponder al conjunto de General Caballero en su terreno por el sector derecho, lateral que corresponde al equipo de Juan León Mallorquín. Pelota arriba, viene Clementino con golpe de cabeza, estaba empujando, atención, la salida será para el equipo rojo, metido, atención, en terreno adversario, aquí presionando nuevamente. Jiménez se mete dentro del área, la deja para Teo, apunta al arco, deja en el medio, dejó pasar Clementino, pegaba y aparecía allí en el fondo Monzón, enviando la pelota al córner. Susto para Luqueño y no puede creer, no se la puede creer Clementino González. Era gol para el equipo de General Caballero. Carlos, aparición fantasmal de Sebastián Maldonado, lateral izquierdo, que hizo lo que dice el manual. Cerró de gran manera para evitar que ese gran cruce de Teodoro Arce termine en un gol de Clementino González, que se estaba relamiendo frente a la portería del Sportivo Luqueño. Hay córner y corresponde al equipo rojo de Juan León Mallorquín. Atención, nuevamente el árbitro hace lo que a vos no te gusta tanto. Va ahí en todos los corners. Impresionante. Anique ya es set, Anique. Ahí está el árbitro. Sigue hablando Alipio. Se posterga el córner. No abras tu codo, le dice allí a Benítez. El otro le dice sí, Aracaemba. Ahí está Clementino González para poder presionar. De todo le va a hacer justamente Ángel, que no tiene nada de Ángel.
el mediocampista del Deportivo Luqueño. Va a colocar esa pelota dentro del área grande. Atención, General Caballero al acecho. A González en el fondo, colabora en la salida rápidamente Maldonado. Del rebote aparece bien Torales, abriendo juego por el sector derecho cuando va Richard. Richard conecta el centro en el medio, saca la pelota nuevamente Mendoza. Insiste nuevamente allí en el medio Torales, la pelota arriba. Va a salir el portero Alfredo Aguilar recuperando la pelota para Luqueño. El Sol Seguro, solicitando póliza de seguros al 021-236-3000 o ingresa a la página web www.elsol.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Esa pelota está en la zona defensiva, viene saliendo Mendoza para el equipo luqueño, se complica Luqueño a esta altura del partido, no puede salir, sufre Luqueño a esta altura del partido, Carlos. Increíble lo que acaba de hacer Alfredo Aguilar, porque Monzón en ningún momento quiso recibir esa pelota. Le hizo todo tipo de gestos para que no le dé el pase. Aguilar igual le dio la pelota y terminó tirando al lateral el defensor argentino. Tanto así, pelota arriba, otra vez en el fondo. Saca bien Ángel Benítez para el conjunto Deportivo Urqueño. Balón que se pierde por un costado, será lateral. Miller Mareco se apresta para poder colocar esa pelota en circulación en terreno adversario. Carga el conjunto rojo, pelota que bota sobre mitad de campo. Recupera General Caballero. Tras el pase allí de González al ras del piso. Está llevándose el balón es Richard Salinas. Abre juego, corre Torales en la marca. Se aproxima el Chico Díaz. Torales con el balón. Deja bien atención el conexión allí de Sánchez. Tras el rebote, nuevamente recupera Jiménez. Toca y toca General Caballero, que lo tiene arrinconado a Luqueño, Carlos. Y arrancó mucho mejor el equipo alto paranaense en el segundo tiempo. Y Torales, que pisa mucho más el campo rival, Cargüello, al menos es el gran cambio que estamos viendo en este segundo tiempo. Existe Teodoro Arce, va en forma frontal, apuntó al arco, el remate, el arquero al córner. Aquí se arroja Aguilar, esa pelota al córner, nuevamente susto para el equipo luqueño. Nuevamente aparece Teodoro Arce en esta acción, remate de media distancia, atento Alfredo Aguilar, Carlos. Y el champú hizo efecto en el equipo de General Caballero, porque el equipo rojo está con todo en estos primeros minutos del segundo tiempo. Y el número 10, Teo Arce, es el más encendido. Gran tapada en esta de Alfredo Aguilar. Jiménez se apuesta para poder colocar el córner que va a corresponder al equipo de Juan Lón Mallorquín. Se forma allí la defensa, como siempre, las parejitas. Se va a mirar allí para dar indicación. El árbitro dice que se juegue nomás. Pelota en el primero, en el segundo, centro arriba. González busca. Tras el rebote, otra vez aquí Teodoro. Comete falta para Vic. Aquí no alcanza la pelota Díaz. Nuevamente el balón es para el jugador Jiménez. Coloca la pelota en el medio. Clementino nuevamente dentro del área grande. Se pierde. Balón arriba y afuera. Será tiro de meta para Luqueño. Marcamos, sí señor, el tiempo de juego en este partido. Petro Chaco, precio, calidad y filtro exacto. Y el tiempo de juego, 5 minutos de esta segunda etapa. Y el marcador punto forma indica, Eduardo. El fútbol se siente, muévete, Que 0-0 está el partido entre Luqueño y también General Caballero. Y tanto Luqueño como también General Caballero ahora están jugando con un delantero de área. Estoy hablando de Federico Santander y Clementino González, que tienen la misma característica. Esperan ese centro cruzado de izquierda a derecha, Carlos Martínez. La diferencia es que el Deportivo Luqueño juega con un hombre por detrás de Federico Santander, que en este caso es Sergio Díaz. Y General Caballero está tratando de aprovechar los extremos con Teo Arce y Richard Salinas. Pelota que tiene Luqueño ahora recuperando, coloca el pase para que pueda correr Federico, viene en la marca González, logró picar, va a salir desesperado el arquero, atrapa esa pelota con seguridad de Vigillán, ya viene teniendo el balón el General Caballero, que sale en su terreno en el fondo. Sabemos que cada logro tiene su historia, por eso en Basa tenemos un producto para hacer posible cada momento. Basa, a tu lado en cada logro. 2 de mayo, Libertad de 18:30, se juega todo esto hoy, por cierto, primer partido aquí, el partido se mantiene 0-0 entre Luqueño y General Caballero, es lateral, dice el árbitro, lateral para el equipo de Juan León Mallorquín, pisando terreno Luqueño por derecha. En Punto Parma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Días de conexión ilimitada con los paqueticos ilimitados, descarga en todos lados, todo contigo, todo ilimitado. Clementino estaba buscando conectarse allí con Teodoro, remata pero muy mal, malísimo, feo, pelota que se pierde por un costado, será lateral defensivo por el sector derecho para Luqueño. Uninorte lanza carreras virtuales, derecho, ingeniería comercial y administración. Estudia donde esté, con la calidad de siempre. Uninorte número 1, ahora a tu alcance. Vos sabés que me hace recordar ese equipo luqueño de siempre, no hay factor sorpresa en el medio sector, no se les generan tantas jugadas para poder apreciar y bueno, decir que el Luqueño en este partido, en este momento, a esta altura del partido, pueda estar cerca del gol, Carlos Martínez. Y en realidad el Deportivo Luqueño termina perdiendo mucha fuerza con la salida de Marcelo Pérez, porque también estaba
programado para funcionar con un juego mucho más directo este equipo de Julio César Cáceres, pero con la salida de Pérez perdió mucha fuerza ofensiva. Balón arriba hacia el sector izquierdo, tiene Maldonado, opinaba aquí Carlos Martínez, era una presentación de Liquimoni, lubricantes y aditivos. Maneja la pelota al conjunto rojo a la derecha. Nuevamente Teodoro Arce se hace de esférico, está esperando Clementino. Logra conectarse por el sector derecho, siempre presionando allí Milder Marejos en la marca, se aproxima Maldonado. Triunfa el jugador de General Caballero, juega más atrás, donde está Alexis Rodas, recuperando la pelota en su terreno. El conjunto de Juan León Mallorquín, tocando el balón para Vega, otra vez aquí Rodas, trata de salir Vega. El cambio de frente, va a bajar aquí el jugador Salinas, entregó mal cuando insiste también aquí Beto, recuperando la pelota para Luqueño, trata de salir tocando de izquierda a derecha, recupera Salinas, atención, carga, se mete dentro del área, General Caballero busca el primero, Teodoro Arce, le quedó largo el envío, nuevamente susto para el equipo del Sportivo Luqueño, cerca el equipo de General Caballero, el tanto de apertura en este partido, Carlos. Volvió a llegar el conjunto rojo, todo se origina de un error de Sergio Díaz, quiso hacer la pared con Alberto Espínola, pero cerca de su área, la recuperó General Caballero, ese centro cruzado de Salinas, que Teo Arce no pudo soplar para marcar el primero. Recupera el Chico Díaz por el sector derecho y ahora le toca a Sportivo Luqueño cargar por el sector derecho abierto y está solo, muy solo, espera Santander, llevándose el Chico Díaz, 3 hombres en la marca, le cometen falta para mí, sí señor, va a sancionar el árbitro, no, está la pelota en el medio, estaba el cruce de Rodas enviando la pelota al córner, esa pelota será para Luqueño, quedó sentido el Chico Díaz, Rubén. Sí señor, después de jugar ese balón con Ayrton Sánchez, después de disputar el balón, quedó muy sentido el Chico Díaz, Sergio Díaz, se toma de la rodilla izquierda, en este caso el jugador del Sportivo Luqueño, pero no considera que fue falta del árbitro principal. Se va a venir el córner, sí, Carlos, ¿quería decir algo? No, y además dio la ley de ventaja, porque era un buen ataque para Luqueño. Carga Luqueño, será córner, se aprestan para colocar el córner Báez, va a indicar el árbitro, nuevamente las indicaciones a los jugadores profesionales del fútbol paraguayo, este árbitro Don Alipio Colmán, esto realmente, va a venir el córner que va a corresponder al conjunto del Sportivo Luqueño. Tiene a la derecha Julio Báez. Tiro de esquina que corresponde a Luqueño. Busca el primero, el centro que vino. ¡Gol! ¡Golazo del Sportivo Luqueño! ¡Sí! Alexis Villalba, el señor de las alturas. Precioso el centro de Julio Báez. Dentro del área grande. Empuja Luqueño, sueña Luqueño. Sumarle a 3 en el campeonato. Y por qué no pisar en el sendero de la lucha por el título en este torneo. Clausura de la Asociación Paraguaya. Alexis Villalba, el hombre gol. Testazo, nada que hacer, Luis Guillén. Centro precioso aquí de Julio Báez, el córner. 1-0 gana Luqueño. El gol lo hizo Alexis Villalba, Carlos Martínez. Y cuando mejor estaba General Caballero sobre el campo de juego, cuando parecía que el conjunto rojo iba a abrir el marcador en cualquier momento, en la primera respuesta que tuvo el Sportivo Luqueño, termina rompiendo el 0. Y Alexis Villalba, el hombre que había sacado absolutamente todo de su área, fue el que terminó rompiendo el 0 acá en Itagua, luego de un centro precioso y preciso de Julio Báez y ese testazo del número 5 del Sportivo Luqueño. El chanchón, la afición del chanchón, mejor dicho, explota de júbilo acá en Itagua. Nacido en San Patricio hace 27 años, apareció Alexis Villalba Mosqueda, marcando su primer gol en este 2025. El gol se produjo a los 10, segunda etapa. ¡Qué golazo, qué gol y qué alegría para la gente del Sportivo Luqueño! Saca Santander, se defiende Luqueño, cuidado que puede venir el segundo tanto rápidamente. Atención, la carga es de Kevin Pereira, le gana velocidad. Atención a Miller Marejo que lo lleva, sigue, cae al piso el jugador luqueño. El árbitro dice que no hubo falta, levántese. Pero qué alegrón para Luqueño, Rubén Darío. Sí señor, totalmente, Eduardo, en cada uno de los sectores donde están los hinchas del Sportivo Luqueño gritaron justamente este tremendo cabezazo de Alexis Villalba para abrir el marcador, y en el deporte, en este caso el General Caballero, se prepara camiseta 26, Enzo Alegre. Maneja la pelota atrás de Benítez, abriendo juego por derecha para Alberto Espínola, cuando sigue esperando, marcándole el pase allí. Benítez prefiere tocar sobre mitad de campo nuevamente para Quintana. La hora carga el conjunto luqueño. Hay otro jugador de Luqueño sentido en el piso, caído. Rubén, ¿de quién se trata? Es Kevin. En este caso del jugador del Sportivo Luqueño, de Kevin Pereira, está muy sentido después de esta última jugada,
Mientras tanto se prepara camiseta 28. 28 Juan Franco te digo en breve por quién, por 29 Osmar Jiménez. Muy bien, Franco Juan es un jugador rápido. Juan Franco se prepara para poder ingresar en el conjunto de General Caballero de Juan León Mallorquín, que pierde, repito, por 1-0, y está sentido Kevin Pereira, otro más contuso. Esperemos que no sea nada grave para la gente de Deportivo Uruqueño. Pero en este caso, Edu, esta lesión se debe a... Mira, está pidiendo cambio, pide cambio, sí. En el posterior izquierdo se toma el jugador del Deportivo Luqueño Kevin Pereira, y los médicos del Luque piden cambio a Julio César Cáceres. Claro, pero Pereira termina maltrecho luego de una tremenda corrida y alegando una falta de Miller Mareco. Mira, no está pudiendo pararse prácticamente Kevin Pereira, o sea, no está pudiendo pararse solo. Sí, se toca el posterior. Desde acá al menos se ve otra lesión muscular en el Deportivo Luqueño. Un estirón, el esfuerzo que hizo justamente en poder agarrar esa pelota, y bueno, la cancha blanda, y bueno, saliendo justamente de esa preparación física, y el esfuerzo hace de que de repente también puedan sufrir estos jugadores este tipo de lesiones, sí. Hay que aclarar que el cambio antes del partido no es una ventana, Rubencito. Así mismo, no sirve como ventana. Hay que mencionar que había sido cambiado antes de empezar el partido. Walter González ingresó en su lugar con camiseta 9 Federico Santander. Por ende le queda todavía cambios al Deportivo Luqueño, que va a mandar al campo de juego camiseta 22 Santiago Ocampos y camiseta 37 Lautaro Comas. Muy bien, ahí está el cambio en cualquier momento en el conjunto del Deportivo Uruqueño. Señoras y señores, el partido está 1-0 favorable para el Cureluque. Liga ASU 2025, el evento deportivo juvenil más grande del continente, 42 países, 19 días, 8 sedes y más de 4.000 atletas del 9 al 23 de agosto en Asunción. Y compra ya tus entradas en tuti.com.py y no te quedes fuera de ASU 2025. Centro que viene, va a buscar a Di Quintana cuando viene colaborando en la zona defensiva de vuelta. Villalba del rebote, aparece rápidamente Franco abriendo juego por el costado izquierdo para que pueda llevársela aquí Teodoro Arce. Pica el balón, aquí el Beto, se le va el balón afuera, dice el árbitro que tenemos el lateral. Lateral será para el equipo rojo de Juan León Mallorquín. Brooker, el Chaco para toda la nación, somos orgullosos de ser paraguayos. Bienvenidos al Paraguay, bienvenidos a Petrochaco. Precio, calidad y litro exacto. Lateral para Luqueño, marcamos el tiempo de juego. Petrochaco, precio, calidad y litro exacto. Y el tiempo de juego ahora, 15 minutos de esta segunda etapa, y el marcador punto Parma. Ahora indica Eduardo. El fútbol se siente, Indica que es fiesta en Luqueño porque está ganando por 1-0. Indica que es pura alegría del pueblo luqueño porque está ganando por 1-0 con un golazo de Alexis Villalba. A los 10 minutos de este segundo tiempo tenemos el lateral y será para General Caballero de Juan León Mallorquín por derecha. Estamos con la información. Informa Banco Más a tu lado en cada logro. Rubén Darío. 22 por 7. Santiago Campos por Kevin Pereira. El 37 Lautaro Comas por el 9 Federico Santander. Repetimos. Se fue del campo de juego lesionado Kevin Pereira, ingresó camiseta 22 Santiago Campos, también se va del campo Federico Santander, ingresa en su lugar 37 Lautaro Comas. Lautaro Comas y Ocampos en el conjunto del Deportivo Uruqueño, Carlos Martínez. Estoy queriendo entender lo que hizo Julio César Cáceres, prácticamente resigna la parte ofensiva. Ahora lo estoy viendo a Julio Báez presionando un poco más arriba como referente, pero no creo que él quede como delantero centro. Prescinde del 9-9. Exactamente. Va a jugar así como juega Trinidense, sin el clásico 9. Ahí entonces con jugadores diminutos que de repente puedan jugar por la espalda, Carlos Martínez. Que no quiero creer que ya está pensando en bajar la persiana de este partido. Muy temprano. Pero ¿cómo está pisando ahí? 4-4-2, así como estamos viendo, ¿no? Y acá Ocampos Ocampos está jugando por derecha, como volante por derecha, y Sergio Díaz es seguramente el que va a ir más hacia el frente, y Julio Báez es el otro que estaba haciendo como volantes, va mucho más adelante, pero
ninguno de los dos es referente de área. Tiro libre haciendo tiempo. Luqueño tiene la pelota en su terreno. Va a colocar el centro. Prefiere jugar ahí el que más cerca está. Está Benítez y a la derecha se apresta Espínola también por ahí para poder recibir. Y vamos más adelante, le dice aquí a Monzón Villalba, que está teniendo la salida para el conjunto del Sportivo Luqueño, que repito está ganando por 1-0. Estás escuchando Universo 970. Balón que viene para quién. La pelota es para Lautaro. Primera intervención en la marca está Marecos. Hubo falta, dice el árbitro. Tiro libre defensivo para querer al Caballero. La mejor camioneta china del mercado con tecnología japonesa, la poderosa ZN-R 6 2025 llegó para el trabajo duro y la aventura. Conocela hoy en Rodaria, Paraguay. Sí, Carlos. No, y en principio es un 4-4-2 bien claro. Por derecho Campo, en el medio Ángel Benítez con Quintana, por izquierda Lautaro Comas y arriba están corriendo Sergio Díaz y Julio Báez. Sí, señor, cuando tiene el balón Jorge González, el central, abriendo juego por el sector derecho para Rodas, maniobrando en su terreno el equipo de Juan León Mallorquín, tratando de empujar hacia el sector derecho para que pueda llevársela allí el jugador Salinas. Salinas insiste allí en el fondo, colaborando en la salida nuevamente, tratando de empujar a su equipo. Quintana colaborando para el conjunto del Sportivo Luqueño. Pelota por un costado, será lateral para Luqueño. Por apostar a recibir 10.000 guaraníes gratis. Para apostar, registrate en www.apostar.la. Apostala, la casa de apuesta número 1 en Paraguay. El partido se mantiene 1-0 para Luqueño. Se va Mendoza para el saque manual para Luqueño. Asociate a la cooperativa Medalla Milagrosa por tan solo 85.000 guaraníes y empezá a disfrutar de premios, subsidios, beneficios especiales. Medalla Milagrosa, mi cooperativa, informa. Banco más a tu lado en cada logro. Categoría intermedia, fecha 17, minutos 64. Resistencia en la Chacarita empata 1-1 ante Capiatá. Viene Sergio Díaz llevándose esa pelota por el costado izquierdo. Hubo falta. Le dieron una capetea allí al chico Díaz. Protestan los jugadores de General Caballero. La salida será al final. Saque de costado para el Sportivo Luqueño. Vamos a ver qué pasa. Va lentamente Maldonado para poder ejecutar el saque manual que será para Luqueño. Va el chico Díaz, maneja la pelota, que está protegiendo, prefiere tocar un poquito más atrás nuevamente. Sportivo Luqueño tiene el dominio del balón. Va Quintana, juega más atrás para Mendoza y distribuye juego hacia el lado izquierdo para Maldonado. Insiste Luqueño, va Lautaro Comas en la marca, se aproxima y recupera de vuelta Lautaro en la marca, se aproxima Rodas. Insiste Lautaro, busca la personal, se zafa de la marca, le robaron el balón. Aparece nuevamente. Aquí está Franco para el conjunto rojo, llevándose esa pelota para Teodoro sobre mitad de campo. Sigue protegiendo el jugador de Juan León Mallorquín. Tiene el dominio del balón por izquierda. Acompaña al Ciclón a La Plata, Buenos Aires, con Univiaje para el partido Estudiantes versus Cerro Porteño el 20 de agosto. El paquete incluye viaje, ida y vuelta, refrigerio, 2 noches de alojamiento con desayuno, traslado al estadio, al sector visitante, precio especial, 1.790.000 guaraníes, seña 200.000 y financiación hasta en 12 cuotas. Contratos al 0981-1667-22. Recupera la pelota el equipo rojo de Juan León Mallorquín. En el fondo se acaba la pelota Sánchez. Marcamos el tiempo de juego en este partido. Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto y el tiempo de juego 20:20 de esta segunda etapa. Y el marcador punto farma indica, Eduardo. El fútbol se siente, muévete, que 1-0 está ganando Sportivo Luqueño con gol de Alexis Villalba. Sí, acá era lateral de Luqueño, porque fue Clementino González el que sacó la pelota a un costado. Sánchez con el saque manual. Desentendimiento allí cuando el árbitro al final dio saque manual para el equipo rojo de Juan León Mallorquín, que tiene el dominio del balón en la zona defensiva. Está teniendo la pelota Vega transita en su terreno, toca la pelota por derecha, las salidas de Rodas. La pelota está en poder del conjunto de Juan León Mallorquíncito. Mecal Muebles, el lado bueno de la vida. Encontrá excelentes ofertas, una gran variedad de muebles. Mecal Muebles está barato. Señoras y señores, aquí Luqueño está sumando de a 3. Se prende la mecha del fanatismo de toda una ciudad con ese gol de Alexis Villalba. Aquí tenemos el lateral y será para el conjunto de Juan León Mallorquín. Tocando la pelota sobre mitad de terreno. Aquí Silvio Torales. El balón es para Franco. Domina aquí el jugador de Juan León Mallorquín. Va en forma frontal. Busca la personal. Aquí tratar zafarse de la marca. Prefiere tocar otra vez para Torales. La devolución para Teo. Coloca el centro dentro del área grande. Va para Richard. A ver si alcanza la pelota. Logró alcanzar. Está en la marca Maldonado. Richard estaba allí cerquita. Envió la pelota al córner. Maldonado. Será tiro de esquina para el conjunto de General Caballero. ¿Por qué? Porque está hecho en Alemania. Hay que
Optar por Liqui Moly, con la más alta tecnología en lubricación. Liqui Moly, porque la calidad se nota y el rendimiento se siente. Liqui Moly. 18:30 el partido, 2 de mayo, Libertad. Lo vas a vivir con los relatos de Juan Antonio Mereles cuando va a venir el córner que va a corresponder al conjunto de General Caballero. Se repliega en la zona defensiva del conjunto deportivo uruqueño. Atención a ver si pueden sacar esta pelota. Lo hizo ahí Alexis, saltaba el Beto. Sí, señor, del rebote recupera nuevamente aquí Arce. Amaga Arce, coloca el centro con Mado dentro del área. Muy pasado, por cierto, perdiendo una clara ocasión de avance. Podía haber aprovechado de otra forma, Teodoro, en esta acción, Carlos. Impresionante la cantidad de pelota que está sacando Alexis Villalba. Y recordar que es el jugador que le está dando el triunfo parcial a este Deportivo Luqueño, Eduardo. Estamos con la información. Informa Banco Más a tu lado en cada logro. Rubén. Camiseta 7, Ronald Roa va a ingresar en este caso por Richard Salinas. El otro que se prepara en camiseta 19, Marcelo Ferreira, y va a ingresar por Clementino González, el capitán. Repetimos, ingresó camiseta 7, Ronald Roa, se fue del campo Richard Salinas, también se fue del campo Clementino González, ingresó en su lugar Marcelo Ferreira. Ferreira está en el terreno de juego cansado, prácticamente, bueno, hizo lo que pudo Clementino en el conjunto de General Caballero, ¿eh? Un artista defensivo fue hoy Alexis Villalba contra Clementino González. Ha ganado prácticamente todos los duelos individuales el número 5 del Deportivo Luqueño. Sí, señor, la salida será para Luqueño. Saltaba allí Lautaro, viene tocando en el medio sector. Cuidado con este avance, Báez habilitando la jugada para el chico Báez. La pisa bien Báez, busca la personal, cae al piso, el árbitro dice que no pasa nada. Sí, te escucho. Quedó como capitán Silvio Torales. Torales, capitán de cuadro, el primer inventado, jugador de General Caballero. Recupera a la pelota nuevamente Monzón. Sale Luqueño con pelota dominada por izquierda, tiene Comas el balón. Atención, hay sorteos y hay mega sorteos. Y vos estás a solo 6 números de ganar 2.940 millones con Mega Loto, el pozo de efectivo más grande del país. Jugá ya de celular fácil y rápido en la lotoqr.megaloto.com.py. El partido se mantiene 1-0 para Luqueño. Luqueño que sigue celebrando, que sigue disfrutando de este 1-0. Manejando la pelota el conjunto de General Caballero. Cuidado con este avance, la tiene Ferreira caca al piso. La marca del jugador Villalba, que estaba cerca, y se va a venir un acrílico amarillo para este jugador, Carlos. Primera corrida de Marcelo Ferreira, lo cruza Alexis Villalba, fue infracción, Alipio Colmán lo vio y le saca la tarjeta amarilla. Creo que es la primera amarilla en el Deportivo Luqueño. La primera amarilla para el Deportivo Luqueño, en este caso para el que quedó como capitán Alexis Villalba. 2 amarillas en este partido, uno solo en cancha, que es Alexis Villalba. Y no sé si viste ese gesto, mira cómo luego terminan saludándose en el área Marcelo Ferreira y Alexis Villalba, es compañeros en el Deportivo Luqueño justamente. Va a venir el tiro libre que corresponde al conjunto rojo. Teodoro Arce se apuesta para colocar a ver qué pasa en esta acción. Peligro para el conjunto del Sportivo Luqueño. Centro que vendrá dentro del área grande. Van todos para marcar. Allí dentro del área grande está el jugador Monzón. También Villalba para tomarle al jugador Roa, que se mete junto con González para cabecear. El centro de Teodoro Arce, que mira fijamente el balón a ver dónde coloca esa pelota en el primero y el segundo. La pregunta es, ¿será que viene el empate? General Caballero va al acecho. General Caballero carga, centro que vino arriba, salta bien Aguilar, puñeando y sacando el balón para el conjunto luqueño. Insiste en la recuperación por el sector derecho y se viene la carga y se viene la contra por derecha, recuperando Sergio Díaz para el Deportivo Luqueño. Marcamos el tiempo de juego. Petro Chanco, precio y calidad y litro exacto y el tiempo de juego 25:45 de esta segunda etapa, y el marcador Punto Farma indica, Eduardo. El fútbol se siente, mueve. El partido lo gana Sportivo Luqueño, que estaba metiendo presión. Sportivo Luqueño hacia el lado derecho. Maes, aparecía el portero Luis Guillén atrapando esa pelota, Carlos. Sí, no sé en qué circunstancias habrá llegado Ayrton Sánchez, el lateral izquierdo argentino, pero flojísimo el debut. Llegó hace un par de días, es titular hoy y sinceramente no se justifica. Imagínate vos hacer la pretemporada con un plantel y ya es titular en la segunda fecha. Maneja la pelota la representación de General Caballero, opinaba Carlos Martínez en una presentación de Liqui Moly, lubricantes y aditivos.
Toca y toca General Caballero en terreno luqueño, pierde por 1-0. El Sol Seguros, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa a la página web www.elsol.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Mañana en Villeta, la fiesta, sí señor, Ameliano recibe a Cerro Porteño 15:30 horas, un horario realmente bastante bueno, a estadio lleno se va a jugar ese partido. Hay tiro libre, defensivo será para Luqueño que gana 1-0 en el fondo y lentamente va a salir el portero Alfredo Aguilar para poder colocar en circulación el balón. Luqueño está ganando, Luqueño tiene el dominio del balón en el fondo, sale Aguilar. Sabemos que cada logro tiene su historia, por eso en Masa tenemos un producto para hacer posible cada momento. Masa, a tu lado en cada logro. Se arroja el piso nuevamente aquí, Benítez recuperando para Luqueño, Pinado frente avance, viene tocando en el medio sector, atención, aparece Báez del rebote, recupera rápidamente, atención Ocampo, coloca esa pelota arriba en el fondo, saca bien Roda, insiste ahora en la recuperación, Torales caga el piso, no hubo falta, el juez dejó seguir, recupera Luqueño, atención, esto es peligroso para General Caballero en el cruce González, pelota al córner, aparecía Ocampos, allí aplaude el público, sí. Y el profe Sebastián Vázquez que va a quemar sus cambios, así como están las cosas, está intensificando camiseta número 18, Jorge Armoa en general. En cualquier momento, Armoa dentro del terreno de juego, tenemos córner, será para Luqueño. En Punto Parma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Informa Banco Masa, a tu lado en cada logro, Juan. Confirmados 2 de mayo y Libertad, partido que arrancará a las 18:30 en el norte del país. 2 de mayo sale con Ángel Martínez, Juan Feliu, Pedro Sosa, César Ramírez, César Castro, Elías Alfonso, Franco Aragón, Brian Fernández, Matías Martínez, Jesús Llano y Rodrigo Ruiz Díaz. Luego del córner, te digo Libertad, Edu. Centro que viene, atención, sacaba en el fondo colaborando justamente Ferreira para el conjunto rojo. Recupera Luqueño a través del jugador Lautaro Comas. Seguimos contigo, Juan. Libertad sale con Rodrigo Morínigo, Robert Rojas, Diego Viera, Néstor Jiménez y Matías Espinosa. Hugo Fernández, Álvaro Campuzano, El Pica Lucena y Lorenzo Melgarejo. Adelante, Gustavo Aguilar y Roque Luis Santa Cruz. Sobrio, buena visión, digamos, en las coberturas, sale bien a cortar y cuando tiene que poner presencia Alexis Villalba, a lo mejor en la zona defensiva de Luqueño hasta el momento, Carlos. Por lejos, creo que es la figura de este partido y no solamente por el gol, Eduardo, por todo lo que ha defendido y por todo lo que has dicho recientemente. Pelota que viene manejando, atención en forma frontal, Quintana, abre juego por derecha, atención para Ocampos, ahora sí, levanta la mirada en la marca, está Sánchez, se la lleva Luqueño, atención presionando siempre hacia el sector derecho, 2 hombres en la marca, nadie se aproxima, solo está por derecha Ocampos, busca ahora conectarse bien, atención con Báez, jugaba de taco en el fondo, aparece Rodas enviando la pelota al córner, será tiro de esquina para Luqueño. En Punto Parma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Días de conexión ilimitada con los paquetigos ilimitados. Recarga en todos lados, todo contigo, todo ilimitado. Luqueño busca su segundo tanto, a ver quién puede saltar, se van los centrales, allí está Alexis, también el jugador Mendoza, en el fondo queda el jugador Alberto Espínola para poder defender cuando viene el centro, buscaba Benítez, tras el rebote hubo ya falta en perjuicio del jugador de General Caballero, dice el árbitro, por esa razón tenemos el tiro libre defensivo para el conjunto de Juan León Mallorquín. Uninorte lanza carreras virtuales, Derecho, Ingeniería Comercial y Administración, estudia donde estés, con la calidad de siempre. Uninorte número 1. Ahora a tu alcance. ¿Quería decir algo, Carlos? No, que Julio Báez es otro de los hombres que ha rendido bastante bien en esta tarde en el Sportivo Luqueño, haciendo la función que le pide a Julio César Cáceres. Empezó por derecha, luego se metió más hacia el medio y ahora está acompañando a Sergio Díaz en punta. Sí, señor, pelota por un costado lateral para Luqueño, estamos con la información. Y informa Banco Basa, a tu lado en cada logro. Sí, Rubén. Termina el partido para Teodoro Arce, ingresa en su lugar camiseta 18, Jorge Armoa. Repetimos, se termina el partido para Teodoro Arce, ingresa camiseta 18, Jorge Armoa. Último cambio en General Caballero. 1, 2, 3, 4, 5 cambios y Luqueño tiene uno todavía, parece, ¿no? Luqueño tiene uno, no, Luqueño tiene 2 todavía. Tiene 2 porque todavía. ingresó Santiago Campos, Sergio Díaz y Lautaro Comas. Los otros no cuentan. Correcto, viene manejando Quintana por derecha, cuidado por este avance, va Campos abierto, va a colocar el centro para quién, pelota cruzado, atención arriba, estaba apareciendo Lautaro Comas, cerrando bien el defensor, Marecos en este sector, será córner, dice el árbitro, buena carga, buena llegada de Luqueño, Carlos. A favor de Julio César Cáceres tenemos que decir que le pegó totalmente con los cambios y con la formación que terminó poniendo a partir de la lesión que lo sacó a Kevin Pereira. Luqueño no volvió a sufrir luego de eso
y cada vez está jugando mejor. Santiago Campos entró muy bien. Como se dice, hizo la lectura del partido. Totalmente. O le ponen al partido Julio César Cáceres. Va a venir el córner que va a corresponder a la representación. Le dicen el emperador, le decían en su mejor momento jugando en Boca, también en ¿dónde más? Tanto recorrido ya tiene Julio César en el fútbol francés también, en Boca River. Qué bárbaro, Julio Nantes. César. Nantes, va a venir el centro que va a corresponder al conjunto de Sportivo Luqueño buscando el segundo tanto, pelota dentro del área, busca el Chico Díaz también aquí, aparecía empujando Monzón, tras el rebote va a recuperar esta pelota Maldonado para el conjunto de Sportivo Luqueño, dejó pasar esa pelota por un costado, será lateral para el Cureluque que gana por 1-0. Llega a su 2025, el evento deportivo juvenil más grande del continente. 42 países, 19 días, 8 sedes y más de 4.000 atletas. Del 9 al 23 de agosto en Asunción. Compra las entradas en tutti.com.py y no te quedes fuera de ASU 2025. Lateral y corresponderá al equipo de Juan León Mallorquín por el sector derecho en su terreno. Y la defensa tiene el dominio del balón. Ya sale tocando el conjunto rojo. Ruger el Chaco para toda la nación. Somos orgullosos de ser paraguayos. Bienvenidos al Paraguay. Bienvenidos a Petro Chaco. Precio y calidad y listo exacto. Está esperando otra vez en el fondo, buscando esta pelota Franco cuando distribuye juego nuevamente sobre mitad de terreno aquí. Armoa, ya viene tocando para Vega, otra vez la devolución allí donde está el jugador Silvio Torales, el experimentado jugador abriendo juego por derecha para Rodas. La salida ahora sí amacando la jugada general, Caballero de izquierda a derecha, tocando el balón. Rodas maneja el balón y abre juego para Jorge González, amacando la jugada nuevamente, repito, de izquierda a derecha, trata de salir, se para bien Luqueño a esta altura del partido, protegiendo el resultado. Carlos Martínez. Muy ordenado el Deportivo Luqueño a esta altura del partido. General Caballero no está encontrando la fórmula para volver a castigar al equipo del Chanchón, o al menos tratar de abrir esa férrea defensa. Sí, señor, cuando tiene el balón Franco, la devolución otra vez en la zona defensiva, buscando el factor sorpresa, el equipo rojo, apretando allí sobre mitad de campo, Gaspar Vega, al ras del piso, el pase para el argentino Sánchez, busca conectar el centro, no puede, nuevamente para Vega, el balón ahora todo en terreno del Sportivo Luqueño, a Franco y el remate de media distancia se pierde en línea de fondo, será tiro de meta para Sportivo Luqueño. La camioneta china del mercado con tecnología japonesa, la poderosa ZR Rey 6 2025 llegó para el trabajo duro y la aventura. Conócela hoy en Rodaria, Paraguay. Va a venir el saque de meta que va a corresponder a Sportivo Luqueño. Vamos a ver qué pasa realmente en esta segunda fecha. Este partido nuevamente está demostrando que Sportivo Luqueño está haciendo bien las cosas en el arranque del torneo clausura a Carlos Martínez. Sin sobrarle mucho, esa es la realidad, pero el Sportivo Luqueño está cumpliendo acá, está sacando adelante un partido importante que le está permitiendo ser puntero momentáneo, en soledad. Y te digo, mira, futbolísticamente puede que falte algunas cosas, te digo, haciendo bien las cosas, sacando resultados. Porque un equipo lo que tiene que hacer es justamente sacar resultados. Tiene que ganar. Hay equipos que tienen un plantel frondoso de repente así y no pueden sacar resultados. Algo pasa y Luqueño de momento está haciendo bien, sacando resultados, pero no jugando el partido, como se dice. Uno se acostumbra también a eso, a los resultados. Claro. Es motivación y Luqueño está bastante motivado sobre el campo de juego, más aún después de marcar el primer gol. Recupera Armoa, juega más atrás para Luis Guillén. Es momento, sí señor, de marcar el tiempo de juego en este compromiso. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto y el tiempo de juego 35 de esta segunda etapa y el marcador punto Farma indica. El fútbol se siente, 1-0 está ganando con un golazo de Alexis Eduardo Villalba, sí. Certifican en Luqueño, camiseta 8, Walter Rodríguez y camiseta 14, Fernando Benítez. Correcto, cualquier momento los cambios en el conjunto del Sportivo Luqueño. Usted disculpe, Juan Coronel, pero nuestra querida audiencia, ¿qué nos dice a estas horas de la tarde? A ver, 11 de julio, Día Mundial de la Población, el aporte del oyente del 038, otro mensaje lamentable, Cerro. Al final parece que Soñora va a jugar mañana, dice el oyente Merck del 424. Otro mensaje, ¿saben si hay entradas todavía para mañana? Me quiero ir a Villeta, dice el oyente del 428. No, entradas totalmente agotadas para el partido de mañana en la Fortaleza del Pique Cirí entre Ameliano y Cerro Porteño. Y dicho sea de paso, Edu, se ha despedido Chico da Costa del Ciclón de Barrio Obrero. Entre otras cosas, en un extenso comunicado en su cuenta de Instagram dijo o escribió: gracias querido Ciclón, es verdad lo que se dice, realmente Cerro es el club del pueblo. Quiero agradecer a todos los profesionales que me ayudaron en los buenos y malos momentos. Un lindo club y una linda historia. Donde sea que esté, siempre desearé lo mejor, escribió Chico da Costa.
Al menos tuvo ganas para escribir, ¿eh? Porque para jugar... No, yo creo que no le dio nomás el cuero a Chico, porque uno imagina, siendo un número 9 Cerro de Olimpia, que tiene que tener despliegue, que tiene que aportar más de lo que uno espera de un jugador, y ahora se nota que Araujo y el otro van respondiendo a la medida. Tampoco para decir que es padre, que es delantero, pero están respondiendo a la medida. El Sergio, el bailador, por ejemplo, va respondiendo a la medida. Sí, Jonathan Torres venía respondiendo. Jonathan, claro. Ahora Araujo sí también se puso las pilas. Van poniéndose las pilas. Entonces, como vemos, una masa muscular tremendo y la contextura física del Chico muchas veces hace de que ese tipo de jugadores tengan que trabajar más. Porque vos mirás así, Clementino, por ejemplo, es enorme, espigado, pero es un experto de cómo se mueve dentro del área grande, pero Chico parecía que no tenía esa movilidad y ese despliegue dentro del área grande jugando en Cerro Porteño las veces que le tocaba a Carlos. No, en realidad, en muchos partidos la falta total de ganas para presionar, para hacer opción de pase. O sea, hay que hablar con la verdad. El jugador ya no quería jugar más en Cerro, esa es la realidad. Desde aquella expulsión justamente contra el General Caballero, Juan León Mallorquín, si no me equivoco. Pero sus palabras parece que denotan justamente lamentos de haber salido justamente de Cerro Porteño. Vamos contigo, Rubén, hay cambios en Luqueño. Sí, señor, te digo en breve todos. En este caso, 14, Fernando Benítez por el 18, Sebastián Quintana, que también se va del campo de juego, Julio Báez, ingresa en su lugar. Último cambio en Luqueño, camiseta 8, Walter Rodríguez. Rodríguez, estoy anotando acá y si me tenés paciencia. Bueno, te digo sin problema. El 14. Camiseta 14, Fernando Benítez por Sebastián Quintana. Ingresó camiseta 8, Walter Rodríguez, y se fue del campo de juego Julio Báez. Completa los cambios. Espectacular. Muchas gracias, Fernando Benítez y Walter Rodríguez. Los cambios en el conjunto deportivo uruguayo para dar un poquito de oxigenación, digamos, ahí en el medio. Sí. No es que quiera salir en su contra ni nada por el estilo, pero segundo todas las palabras que acaba de mencionar Carlito en relacionado de la cosa. Y cierro con esto, Rubén. Lao Josea, hermano. Ya tocó. Qué duro, ¿eh? Qué crueles que son ustedes. El pasaje de Irán. Qué crueles que son ustedes. Pero bueno, se zafó Cerro Porteño, ya terminó eso, ya es historia. Y ahí está entonces la despedida del Chico que va al fútbol brasilero. Pelota por izquierda, tiene Maldonado. Ahí se va para jugar en Brasil, se va Mirasol. Sí. Queda con 3, perdón porque me meta, queda con 3 en el Fondo Deportivo Luqueño. Vuelve a cambiar Julio César Cáceres dentro del mismo partido. La pelota es para el equipo rojo que tiene el dominio del balón, todo Luqueño para defender. La pelota está teniendo González, abriendo juego ahí cerquita nomás donde está Rodas. Quiere encontrar el resquicio, pero no puede. Luqueño tiene que cuidar justamente todos los detalles de este partido. Ahora sí captura Sergio Díaz. El chico Díaz buscando forzar la lamparita, a ver qué hace. Prefiere tocar a la derecha para Espínola. La salida será para la representación del Sportivo Luqueño. Cae al piso aquí Benítez. Lo falta, sí señor, de Sánchez. Hay salida que va a corresponder a Luqueño, que respira. Por apostar a recibir 10.000 guaraníes gratis para apostar. Regístrate en www.apostar.la. Apostala, la casa de apuestas número 1 en Paraguay. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Y el tiempo de juego 40 minutos de esta segunda etapa y el marcador punto forma indica Eduardo. El fútbol se siente, muévete. 1-0 está ganando Luqueño, que Beto Espínola tiene el tiro libre, juega para Benítez, logra bajar de cabeza a la derecha para Sergio Díaz, nuevamente Benítez en conexión con Díaz por el sector derecho, está habilitado y está la marca de Sánchez, llevándose el jugador del Sportivo Luqueño, tratando de presionar y buscar el segundo tanto, a ver qué hace Luqueño, prefiere tocar allí cerquita para Ángel, otra vez la distribución hacia el sector derecho, donde está Ocampos, tocó bien para Benítez, nuevamente esta pelota es para Ángel y Fernando por derecha, coloca el centro en el medio, de cabeza Sergio Díaz, el más petizo de todos dentro del área, logró cabecear Carlos Martínez. Sergio Díaz, que fue de menos a más en este partido, cada vez se está volviendo más protagonista, especialmente cuando el Sportivo Luqueño quedó sin un referente de área, fue el hombre que se encargó de recepcionar todos los balones que llegó en la ofensiva de Luqueño. Hablando de jugador habilidoso también, el que viene en Cerro Porteño, a ver cómo era el apellido, medio extraño, el argentino. Domínguez. No, el otro. Carga, bueno, aparece bien Aguilar. Aliceda, exactamente. Él es también un jugador así parecido
un jugador explosivo, un jugador que de repente es picante, al igual que este que viene de lateral derecho y volante mixto en Cerro Porteño, Domínguez. Llegó picante Domínguez, Sí. tiene pinta de que dentro del campo de juego... Más que el que se fue, digamos, pero para mí tiene mayor calidad de juego inclusive que Benítez. Te hablo de Domínguez, que Benítez se fue a Brasil. Edu, Sí. Hay que ver. acá preguntan los WhatsApperos si van a hablar solamente de Cerro. Y hablamos de Olimpia hace rato. Hablamos de Olimpia, hablamos de Cerro. Hablamos de Fabián Bustos. Respecto al Sportivo Luqueño, es muy importante el gesto de los futbolistas acá. ¿Por qué? Porque Julio César Cáceres cambió de estrategia de formación casi 4 veces más o menos dentro del propio partido. Y todos los jugadores siguen encendidos sin importar en qué posición deben pararse. Carga acá, más sale el portero Luis Guillán atrapando esa pelota con seguridad del golpe de mano que ya juega por el sector derecho para Franco. La salida será para el conjunto rojo que busca presionar ahora en la parte final, que está perdiendo por 1-0. Segundo partido que perdió ante Cerro y ahora está perdiendo por 1-0 ante Sportivo Luqueño. Dominando la pelota en el medio sector cuando viene apareciendo Lautaro Comas de atrás. La falta. La amarilla. Falta de Vega. Y va a venir el cartón amarillo, sí señor, para el jugador de Juan León Mallorquín, Rubén Darío Sosa. Así mismo, para el que tiene camiseta número 32 para Gaspar Vega, en este caso son 3 las amarillas que se mostró en este partido, solamente 2 quedan en cancha, en este caso Gaspar Vega en General Caballero y el Luqueño, el capitán Alexis Villalba. A mí lo que me parece raro es que Juan Coronel habla hasta de peluquería, habla en otras transmisiones, Edu. Y acá no quiere que vos hable de fútbol. No, yo dije sí, es que yo leí los mensajes que llegaron, resumí en uno. Resumí en uno. Lo que dice, él está leyendo lo que dice la audiencia. Sí, porque estaban quejándose que mucho Cerro, mucho Chico, mucho de esto y poco de Olimpia. Y Busto es entrenador de Guaraní. Y yo pienso igual que vos, Carlitos. O de Herediano de Costa Rica. Que según Coto no se mueve de Olimpia. Sigue firme. ¿Cuántos presidentes dijeron respaldo total al entrenador? Por segunda fecha, Carlitos. Y en la siguiente fecha, jabón de Puire. Sencillo, los entrenadores son hijos de resultados. Una frase nunca dicha, ¿verdad? ¿Cuándo ganó última vez Olimpia? ¿Cuándo ganó? ¿Quién se sentirá ganar? No. ¿Cuándo ganó la última vez Olimpia? Y Olimpia no terminó ganando el torneo. El último partido que ganó en el terreno de juego. Para mí que Olimpia terminó ganando. El campeonato no ganó, pero la última vez que ganó fue contra Cerro Porteño, creo, y tengo entendido. Según los datos estadísticos y mi memoria, sí que no me falla. Va a venir el tiro libre que corresponde a Luqueño, que está ganando por 1-0 en este partido aquí en la ciudad de Luque. La República de Luque está de fiesta. Sergio Díaz quedó cortito, en el fondo viene sacando la pelota González nuevamente. Del rebote aparece Fernando abre juego a la derecha. Va Díaz que está habilitado, se le va la pelota, no. Sigue dominando aquí, jugando ahora, haciendo la pisadita como futsala. La pelota para Beto, levanta la pelota por el medio sector, insiste en la recuperación Díaz. En el fondo colabora en la salida. Ahora sí para Ferreira, golpe de cabeza y habilita por derecha. Va a correr aquí el jugador de la representación de General Caballero que no alcanza el balón. Es córner, no. Estilo de meta, dice el árbitro. La salida será para Aguilar, para Luqueño que está ganando. Marcamos el tiempo de juego. Litro Chaco, precio calidad de litro exacto y el tiempo de juego 45, tiempo cumplido de esta segunda etapa y el marcador punto Parma indica Eduardo. El fútbol se siente, muévete. El Luqueño, Sportivo Luqueño, señoras y señores, está ganando por 1-0. Se va a desatar la alegría tremenda en todo un pueblo, en toda una ciudad. Luqueño sumando de a 3 en el campeonato. En el fondo sale Alfredo Aguilar, sí te escucho. Se agregaron 5 minutos más. Imagínate, ganarle al actual campeón en la primera fecha y ahora lograr una segunda victoria. Una tremenda alegría, no solamente en este estadio, sino en la ciudad de Luque. Sí, señor, de la mano del emperador Julio César Cáceres, sí te escucho. Hace 3 partidos no gana Olimpia. La última vez que ganó fue por Copa Libertadores ante San Antonio Bulo 4-0 en el Defensores. Cierto. Pero por el torneo local, el clásico fue el último triunfo. Sí, ahí sí. Claro, está muy bien.
los datos, no me falla la memoria, por eso digo, en el campeonato local, ante Cerro Porteño. Tenía que especificar, entonces, delimitar más. No, dije, carga General Caballero, la pelota en el medio, estábamos hablando del campeonato del fútbol paraguayo, maneja la pelota aquí Alfredo Aguilar, el tiempo está a su favor, el resultado es 1-0 para Luqueño. Asociate a la cooperativa Medalla Milagrosa por tan solo 85.000 guaraníes y empezá a disfrutar de subsidios, premios y beneficios especiales. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. No se habla más de Cerro Porteño hasta la finalización de este partido, por lo menos Luqueño está ganando y dando noticias en el campeonato del fútbol paraguayo. Cuidado que Gaspar Vega ya está amonestado, Vamos a ver qué pasa en esta acción porque está sentido el jugador del Sportivo Luqueño. Sí, Rubén. Sí, señor, sentido el Chico Díaz, coincido con lo que mencionaba justamente Carlitos, acababa de ver la amarilla hace minutos nada más, el 32 Gaspar Vega. Va a venir el tiro libre que va a corresponder a Luqueño, que empieza a celebrar, que empieza a sentir en la piel y en el corazón esta victoria Luqueño. 1-0 de a la mano de Julio César Cáceres. Hay tiro libre, corresponde a Luqueño. Acompaña al Ciclón a La Plata, Buenos Aires, con Univiaje para el partido Estudiantes versus Cerro Porteño el 20 de agosto. El paquete incluye viaje, ida y vuelta, refrigerio, 2 noches de alojamiento, con desayuno, traslado al estadio. ¡Carga Luqueño, gol! Se le quemó la mano a Luis Guillén, aparece como un fantasma, sí, te digo quién aparece, el Chico Díaz, Sergio Díaz, allí para dar alegría a la gente de Deportivo Luqueño, que sale a celebrar, levantando la mano, viniendo para poder querer abrazarse con esa hinchada en preferencia, el Chico Díaz, con ese beso, sí, con esa sonrisa, y tarde, inspirada Luqueño que gana 2-0 su partido a la representación del General Caballero. El gol lo hizo en la parte final del partido y lo celebra Sergio Díaz, el 2-0 para Luqueño, Carlos. Y con esa sonrisa traviesa, la misma sonrisa de aquellas épocas, Sergio Díaz liquida el pleito para que Luqueño termine el día como puntero del torneo Clausura 2025. Vaya reestreno del número 10 del Chanchón y toda de Luis Guillén, porque parecía un tiro libre fuera de peligro, un tiro libre débil, corto de Walter Rodríguez, terminó quemándole las manos a Luis Guillén y Sergio Díaz, que no perdona, para liquidar el pleito acá en Itagua. Nacido en la ciudad de Itagua hace 27 años, apareció Sergio Ismael Díaz Velázquez, marcando su primer gol en este año. El gol se produjo a los 47, segunda etapa. Alegría total para la gente del Deportivo Luqueño, Rubén Darío Sosa. No es Navidad, no es Año Nuevo, no es el cumpleaños de Sergio Díaz, de igual manera agradece el regalo de Guillén para marcar el segundo gol para el Deportivo Luqueño y alegría total en cada uno de los sectores donde está el hincha del Deportivo Luqueño. Sí, señor, tiro libre defensivo, Luqueño celebra. Luqueño canta, Luqueño siente esta gran victoria, suma su segunda victoria en forma consecutiva y esto es muy positivo, noticia muy buena, hermosa noticia para la República de Luque, Carlos. Y para el torneo Clausura, porque que un equipo populoso como el Sportivo Luqueño esté en los primeros puestos hace que se encienda este campeonato. Pelota dentro del área grande, va a recuperar esta pelota Aguilar, decías, Rubén. Pensé que decía algo, Rubén. No, nada. Correcto, muchas gracias. Aguilar tiene la salida, será para Sportivo Luqueño. Sí, señor. Terminó el partido. Gran victoria del Sportivo Luqueño por 2-0 ante General Caballero. Fiesta total en las gradas y en la República de Luque. 2 para Luqueño, 0 para General Caballero. Jesús de Universo 970 presentó el relato de Eduardo Rojas. Rubén, contigo. Richard Torres, directivo Richard Torres, directivo del Deportivo Luqueño. Bueno, ¿qué se puede decir de este partido? 2 victorias al hilo. Sí, realmente va más agradecer
resta que disfrutar el momento, ¿verdad? Y esperemos que esta racha se siga repitiendo, a pesar de que no fue la mejor exhibición futbolística del club. Bueno, la victoria y los goles no tienen sustituto y bueno, a disfrutar ese momento para todos nosotros. Preocupa por un lado las lesiones que sufrieron los futbolistas previo al encuentro, durante el encuentro. Sí, realmente preocupa y hay que buscarle la explicación y la solución, ¿verdad? Pero bueno, a pesar de eso, creo que se ve que estamos preparados para sufrir estas ausencias y bueno, se dio el resultado que queríamos, era importantísimo ese resultado por el rival, por la situación por la que Luqueño sigue atravesando y bueno, ojalá que sigamos hilando. Creo que después de mucho tiempo estamos obteniendo 2 victorias seguidas y bueno, es para el disfrute de toda la vida de Luqueño. Recién comenzó el campeonato, pero hace mucho no recuerda el buen arranque de Luqueño, 2 victorias al inicio del torneo. Así mismo, justamente lo que está ahí. Un momento de disfrutar, pero no por eso tampoco bajar la guardia, ¿verdad? Seguir luchando, buscando las soluciones a las cuestiones que estaban consultando hace rato sobre las lesiones y bueno, a disfrutar de este momento. Ahora, más allá de la manera que jugó, se puede discutir eso, pero los puntos son vitales en este momento, Richard. O sea, los 5 no tienen sustituto, ¿verdad? De la manera que se vengan, ¿verdad? Y bueno, siempre es mejor trabajar después de una victoria, ¿verdad? Buscar las soluciones a los problemas después de la victoria, ¿verdad? Y en este caso creo que nos vamos contentos, alegres a nuestra ciudad después de una grata victoria y hilando 2 triunfos que hace mucho no conseguíamos. Muchas gracias, muy amable. Ahí están las palabras del señor Richard Cabrera, en este caso directivo del Sportivo Luqueño Eduardo. Muy bien, muchísimas gracias Rubén Darío Sosa. Y bueno, gran victoria del Sportivo Luqueño. Está la gente contenta, feliz por este 2-0 de la representación dirigida por Julio César Cáceres. Ustedes van a quedar junto con Carlos Martínez para poder decir su comentario final de esta victoria resonante del Sportivo Luqueño en la marcha del campeonato clausura de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Ustedes quedan en compañía de Carlos Martínez. Su concepto, su opinión en una presentación de Liquimoli, lubricantes y aditivos, la marca número 1 de Alemania. Y el Sportivo Luqueño termina cosechando 3 puntos y mira a todos desde lo más alto de la tabla de posiciones. El gran inicio de este chanchón, de este conjunto auriazul, de un Julio César Cáceres que hoy ha demostrado de vuelta de qué está hecho. Algo habrá aprendido con semejante trayectoria en el fútbol. El entrenador del Sportivo Luqueño hoy leyó muy bien el partido, hizo no solamente cambio de hombres, también hizo modificaciones de su propia estrategia dentro del partido. Lo cambió 3 a 4 veces, los jugadores lo entendieron y Luqueño termina sacando un muy buen triunfo hoy acá en Itagua. Pero ¿cómo se inició todo esto? Habíamos hablado de un primer tiempo chato, opaco, falto de ideas, donde los dos equipos habían quedado totalmente en deuda. Y arrancó el segundo tiempo, en los primeros 5 minutos al menos, con un General Caballero furioso, que parecía llevarse todo por delante, y seguramente el hincha de Luqueño pensaba, ¿qué hacemos ahora? El propio Julio César Cáceres seguramente dijo, ¿qué nos queda a partir de ahora? Y llegaron las jugadas, fueron 2, 3 ocasiones de General Caballero. La primera que me viene en mente es esa gran acción ofensiva de Teo Arce, el número 10 de General Caballero, dejando en el camino a un defensa rival y cruzando frente a la portería del Sportivo Luqueño hasta donde llegó Clementino González. Y cuando muchos fanáticos de General Caballero ya se disponían a festejar, a gritar el gol, Sebastián Maldonado, el lateral izquierdo que hoy estaba cubriendo la posición de Rodrigo Alborno, se puso la capa de héroe, o de bombero en este caso, se puso el uniforme de bombero y apagó ese incendio sacando la pelota al córner. Había avisado General Caballero, era un llamado de atención para el Deportivo Luqueño que tenía que despertarse en este partido, en ese inicio de segundo tiempo donde no le encontraba respuestas. Luego siguieron llegando las jugadas, esa pelota cruzada de Richard Salinas y Teo Arce, que no pudo cerrar en el segundo palo, volvía a dejar la sensación de que General Caballero estaba demasiado cerca de romper el cero. Pero
fue Luqueño el que terminó encontrando la fórmula para desatar el primer grito sagrado acá en esta tarde. Y fue en un contragolpe donde Sergio Díaz, al que le había costado el ingreso en el campo de juego por la lesión de Marcelo Pérez, fue el que generó esa acción. Recibe una falta ahí por el camino, pero ya había extendido ese pase hacia Julio Báez, que termina ganando un tiro de esquina, aprovechando también la ley de ventaja que había otorgado a Alipio Colmán. Y vuelvo a repetir lo mismo.
Chao.